Hola Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir, Mari. Dice, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Hola mi corazón, buenas noches, bienvenidos. Gracias por venir, mis corazones. Dice MR Edits, hello, hola. Olis, muchos thanks por venir, mis corazones. Oigan, hoy voy a hacer una recetita de esas recetitas que a todo mundo les encanta, no me van a decir que no. Vamos a hacer voy a preparar un espagueti en una salsita blanca bien sabrosa con jamón, tocino. Esto es así como una tipo carbonara, pero vamos a hacer como un estilo mexicano. Ya ven que la pasta carbonara es italiana, pero le vamos a poner ese toquecito sencillo y fácil casero de aquí de Casa Culinaria y Corazones, así que los invito a que se queden. Esta recetita es experta para esos días que llegas súper cansadísimo o cansada de trabajar y quieres llegar y preparar algo súper sencillito, así que esto va a estar, miren, de 10, ¿ok? Porque lleva ingredientes básicos, que es cremita, mantequilla, una pizquita de aceite para hidratar un poquito para que no se nos seque tanto la pasta. Vamos a usar miren, aquí tenemos tocino, le vamos a poner jamoncito. Aquí tenemos la crema para preparar la salsa. Vamos a hacer una salsa blanca bien cremosita y bien sabrosa. Vamos a utilizar queso crema para darle un saborcito bien cremoso. Hoy sí le vamos a poner ese queso crema. Como les comentaba, voy a utilizar la mantequilla. Aquí tenemos las pastas que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar espagueti. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿Espagueti o fettuccine? Yo les he comentado en otras transmisiones que me gusta muchísimo utilizar lo que es el fettuccine porque es más grueso y es menos delicado ese tipo de pasta. Esta, acuérdense que lo debemos dejar en un punto exacto para que no se nos vaya a hacer aguadito, ¿verdad? Y pues miren, ya saben, para decoración pueden utilizar queso rallado parmesano, pueden utilizar perejil, cebollín o cilantro. En mi caso yo voy a utilizar cilantro, saben que siempre uso el cilantro, me gusta mucho más que el sabor del perejil. Así es que vamos a darle con toda esta recetita y pues aquí tenemos los condimentos que voy a utilizar. Es algo súper sencillito, mis corazones, pero muchísimas gracias y les doy la bienvenida a todos. Creo que ahorita todo está súper bien. No se está viendo mal, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y vamos a empezar a darle. Dice Yeto Seguro, dice hola, buenas noches, dice nuevo suscriptor, dice uff, espaguetis son mis favoritos. Ay, muchas gracias. ¿Sabes qué? A nosotros también nos encanta, bueno, a mí me encantan las pastas. Y ya saben, con esos pedacitos, los bollitos de pan, bien así como calientitos con mantequilla. Ya ni les cuento, ahorita van a ver qué deli nos van a quedar. Luis Durango, hola, saluditos y muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Dice la de Don Vittorio me gusta. ¿En serio? ¿Cuál es esa? Bueno, yo siempre utilizo esta y está una que creo que se llama Yemina, también es buena. Y, ay, no sé, es que sabes una cosa de así como de este tipo para saber cuáles son las mejores pastas, no sé mucho. Pero vamos a ir experimentando. Esta sí se la recomiendo muchísimo. Esta es la que dice Thalía. Bueno, no sé si lo vendan en todos los lugares, pero sí se la recomiendo. Esta queda súper bien. Dice, sí, espagueti, gracias, dijo hola, dice María Aquiles, hola Mari, saluditos, saludos desde Argentina, ay, saluditos desde aquí, desde Tijuana, mis corazones, pues bienvenidos y muchas gracias por venirnos a acompañar. Oigan, pues mire, bien sencillito, vamos a voltearlos un poquito para acá, okidoki, hoy les tengo esta experiencia de visibilidad, a ver cómo se sienten ustedes, vamos a ver también cómo nos aporta un poquito para que ya ven que últimamente se nos está lagueando y esas cositas, vamos a tratar de evitar esas cosas el día de hoy, ¿ok? Para darles una experiencia padre a ustedes. Pues miren, aquí yo ya tengo en esta ollita 2 litros de agua, porque les recuerdo que cada 200 gramos de pasta lo tenemos que poner a cocer en 1 litro de agua, ¿ok? Totalmente hirviendo, pero pues en este caso apenas vamos a empezar a ponerlos desde cero. Ok, vamos a poner
aquí y les cuento, el día de hoy le vamos a dar, bueno, le voy a dar un sazoncito a la pasta poniéndole unos ajitos y le voy a poner un trocito de cebolla para que quede más delicioso y hay que empezarle a dar su sabor desde ya. Okidoki, a ver, venme poquito. Cuéntenme mis corazones, ¿cómo han estado? ¿Qué tal la pasaron el fin de semana? El resto de los días que no nos hemos hablado, mis chiquillos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal la pasaron? ¿Qué han hecho? Cuéntenos en mi totazo. Oigan, ¿cuál es su versión más favorita? ¿Ustedes que son team tocino o team jamón? ¿Qué les gusta más para esto? Hoy vamos a hacer una combinación de los dos para darle un sabor más concentrado y más delicioso. Que les cuento que esto es lo que le va a dar el sabor así espectacular y sobre todo lo va a hacer más completa este platillo, ya que no va a haber necesidad de acompañarlo con ninguna otra cosa, porque aquí le vamos a añadir la proteína. Ya ven que nosotros por lo regular siempre tenemos que comer algo que nos llene, ¿verdad? Así que esto es lo que nos va a ayudar para que nos llene y nos deje totalmente satisfechos, ¿ok? Así es que aquí van a romper la dieta con la Ingrid, chiquillos, ¿ok? Pero miren, agarré un trocito de cebollita, ¿ok? Y vamos a poner unos ajitos. Mari, mi corazón, ¿cómo estás, mi Mari? ¿Cómo has estado, mi reina? Cuéntanos, Mari G. ¿Cómo te va, mi corazón? ¿Qué tal el clima está por allá? Aquí el clima, oigan, porque en muchas partes ya ven que ya están anunciando que se va a venir como unas lluviecitas y todo eso. Fíjense que tenemos una bendición tan grande que no nos tocan cuando pasan ese tipo de cosas. No, ni lo quiero invocar, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas no nos toca aquí en Tijuana un desastre así grande. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pero las personitas que sí están expuestas a eso, vamos a desearle que toda la bendición del mundo, que Diosito los cuide y los acompañe, porque se aproximan unas lluviecitas que parece que están poniendo en alerta, ¿verdad, chiquillos? ¿Ustedes cómo tienen el clima allá en Argentina? ¿Todavía está frío? ¿Todavía está frío por allá, mis corazones? Aquí se supone que ya tiene que empezar el tiempo de calor. Ya tenemos que estar en verano y nomás no empieza. Es que no sé si ya empezó o apenas va a empezar. Ay, es que soy bien burra, no sé exactamente cuándo empieza. Miren, vamos a poner cebollita y 2 dientes de ajo en los 2 litros de agua que tengo aquí precalentando. Ok, y no nada más voy a hacer eso. Vamos a agarrar un poquito de sal. Vamos a agarrar salecita. Dice Mari, bien Ingrid, aquí con lluvia y calor. ¿En serio? Ay, no hay nada más rico que esté lloviendo y que haga calorcito, ¿verdad? Porque es como una tipo lluvia tropical, algo así. A mí me gustan mucho sus climas. No me gusta que esté lloviendo y que se sienta totalmente frío. Miren, aquí está la salecita que voy a utilizar. Y aquí le voy a poner, le voy a agregar un poquito más, poquitito, porque esta viene, miren, vienen así como en piedritas, es que viene enterita y no vaya a ser que lo deje bien salado, ¿verdad? Y no queremos eso. Entonces, eso bien sencillito, miren, nada más le vamos a poner el ajito, la cebolla, sí, ven por ahí, ¿verdad, chicos? Sí, ajito, cebolla y la sal. Vamos a dejarlo por ahí unos minutitos para que se empiece a hervir, y aquí el punto es que en cuanto ya esté hirviendo el agua le vamos a poner los 2 paquetes de pasta. Voy a hacer 2 paquetes porque les digo una cosa, uno solo sale como una porción para 3 personas y les digo algo, a mí me encanta, estos son de mis meros moles y yo quiero hacer bastante porque yo quiero comer mucho, así es que vamos a dejarlo por aquí. Ay, esta cosa se me anda escuaringando. Espérenme un poquito, chiquitis, porque esto se tiene que hacer en privadín. Ay, ya. Ok, miren, entonces, bien sencillito. Dice, hola, ay, Leti, mi corazón, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saluditos y un besote para Mariam. ¿Cómo sigue la princesa Mariam, mi corazón? Les cuento que Mariam es una princesa tan hermosa. Ya tuve el privilegio de conocerla y ando chismorreando, chiquillos, ¿eh? Pero es que la verdad me encanta sus ojitos de angelito precioso que tiene. Oigan, les cuento, vamos a empezar a preparar, miren.
Ahorita vamos a empezar a picar todo esto para ir preparando, va a tener ya todo listo los ingredientes que vamos a necesitar. No sé si escuchan el lobby. Oigan, ¿se escucha? No sé si lo escuchan, ya empezó a hablar. Es que cuando él quiere algo se pone a estar llorando. Miren, aquí está en 0 la báscula, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer para esto, voy a poner 100 gramos de jamón. Vamos a ver, ¿qué tanto son 100 gramos? Vamos a tratar de hacerlo equitativo, ¿ok? Esto está limpio, ¿ok, chicos? Ya lo tengo limpio. Precisamente, aquí son 150 gramos. Vamos a dejarlo así. Que vienen siendo como 120 gramos de jamón, ¿ok? Es esto, mira. 120 gramos de jamón. Y vamos a poner 200 gramos, vamos a ver cuánto es 200 gramos de tocino, porque estamos utilizando 400 gramos de pasta espagueti, entonces sería como que 200 gramos y 120 son 320 gramos de carnita, de proteína con esto. Yo pienso que con eso va a estar súper bien, ¿verdad que sí? A ver. Dice, bien con frío, dice bien Ingrid, gracias a Dios, mejorando de poco a poco. Oye, mi corazón, ¿qué tal salieron sus análisis? Me imagino que todo está súper bien, ¿verdad? Yo todo pregunto, es que a mí nada se me olvida, mis corazones. Ok, voy a empezar. Miren este tocinito. ¿A poco no es una delicia? Vean ustedes cómo viene. Es que viene así, miren. Viene así. Vamos a sacar, a ver, ¿cuánto viene siendo este? Este ya no lo tengo que picar. Miren, así lo voy a dejar. Vamos a echar esto, son 300 gramos. Ahorita vamos a ver qué tanto se hace. Este ya no se tiene que picar porque ya vienen los trocitos así. En cuanto lo vaya a poner en el sartén, ténganlo por seguro que esto va a quedar así rapidito porque se va a empezar a desbaratar todo. Entonces... ok, vamos a buscar otro topercito para eso. De una vez. Miren, si de una vez vamos guardando las cosas, me evito la pena. Ay, no va a caber aquí. Bueno, ahorita le busco uno más grande. A ver si con uno de estos. A ver. Vamos a ponerlo por aquí. A quitar esto porque siento que esto va a estar ahí nada más haciéndose feo. Ya le dimos una enjuagadita para que no se me vaya a olvidar y ahí se vaya quedando. Y acuérdense que todas esas cosas no son muy recomendables. Entonces, tenemos la pastita ya lista para meterla ahorita. Ya va a empezar a hervir el agua y entonces vamos a ir preparando los ingredientes con lo que lo vamos a acompañar. Okidoki. Se pegó el internet, ya agarró, ¿verdad? Como que se traba la cosa esta. Hoy nomás estoy transmitiendo aquí en YouTube, chiquillos, así es que les agradezco mucho. Si dejen sus likes, chicos, dejen sus likes, apóyennos con sus likes y si nos quieren ayudar a compartir, si les gustan estas recetitas caseras que les estamos compartiendo, pues compartan la recetita, chiquillos, para que se vengan con nosotros. Ya saben que cada semanita les vamos a compartir recetitas caseras con un estilo muy sencillo y sobre todo para aquellas personitas que son principiantes, porque aquí todos estamos aprendiendo poco a poquito de todo, ¿ok? En esta ocasión estamos haciendo esta pasta que está súper facilita y lo vamos a hacer, les cuento, hoy me voy a sumergir en el reto de prepararla de una manera totalmente distinta. Yo siempre utilizo el consomé y les digo algo, ¿a poco a ustedes nunca les ha pasado que tienen supuestamente todo listo y dicen, no, ya tengo todos mis ingredientes y cuando menos se dan cuenta... resulta y resalta que hace falta un ingrediente? Hoy, pues el día de hoy me pasó eso. No tengo consomé, o sea, no tengo consomé de pollo, de tomate, sí, ni vegetal tampoco. Entonces dije, vamos a improvisar, vamos a tratar de darle un sabor exquisito utilizando nada más estos sazonadores y vamos a tratar de darle un sabor que sea bien peculiar, ¿ok? Sin necesidad de utilizar ese ingrediente que yo tanto amo y que siempre utilizo, pero el día de hoy me falló. ¿Ok? Es que miren,
Pude haber ido a la mera hora a comprar para poder utilizar ahorita, pero dije, no, tengo que aprender a improvisar con lo que tengo. Les digo algo porque de esa manera uno, no todo el tiempo puede uno agarrar y correr y comprar las cosas a la mera hora. Y entonces dije, no, hoy me voy a sacrificar porque debo de aprender que si no pudiera ir a comprar las cosas a la mera hora, tengo que hacerlo con lo que tengo. Así es que hoy lo voy a hacer de esa manera. Decirme toda la suerte del mundo, chiquillas. Toda la suerte del mundo. Miren, vamos a poner esto por aquí. Ay, estas cosas, es que estas sí se calientan, no tienen plástico ni nada. Y vamos a poner acá. Yo creo que esta la de acá atrás. Ok, vamos a poner la nada de atrásito. Y aquí vamos a empezar, bueno, voy a empezar a freír el tocino. ¿Ok? Y lo voy a empezar a hacer aquí porque ese mismo sartén donde vamos a utilizar toda la grasita y los sabores que vayan soltando el tocino y el jamón, eso lo vamos a dejar porque eso nos va a ayudar a sazonar la salsa que vamos a preparar bien cremosita, ¿eh? Uy, uy, ahorita van a ver de lo que les digo. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les dije que para eso íbamos a ocupar una pizca de aceite? Siento que no la vamos a necesitar porque el tocino nos va a soltar esa grasita que necesitamos, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita. Vamos a ir experimentando con esta recetita el día de hoy. ¿Sale, vale? Dice... Meredith dice, soy yo de vuelta, estaba viendo más videos en vivo, pero me aburrieron, así que me quedo aquí. Ay, muchas gracias, en serio, corazón. Pues te lo agradezco. Al menos vas a aprender una receta bien deliciosa, ¿sale, vale? Eso tenlo por seguro. Y sobre todo porque es súper sencillita y no vas a necesitar muchos ingredientes para poder prepararla. Son ingredientes súper básicos. Ahorita vas a ver. Mira, por ejemplo, aquí ya empezó el sartén a calentarse y, ay, híjole, vamos a empezar a poner el tocino y les cuento. A ver. Con esta. Así. Dije que no ocupaba partirlo. Esto se está haciendo bien facilito. Nada más es cuestión de que se empiece a despegar, a desprender más bien. Aquí el punto de lo que vamos a hacer, bueno, de lo que voy a hacer es que voy a tratar de dejar el tocino bien doradito, porque el tocino bien doradito queda, ay, con un sabor bien espectacular. No sé si a ustedes les gusta de esa manera. A Johnny le encanta así, que esté bien doradito, pero aparte de que a Johnny le gusta muchísimo, lo voy a hacer para que le dé un sabor más peculiar, ¿ok? Y ahorita les vamos, bueno, ahorita les voy a ir mostrando poco a poquito cómo vamos a hacer la salsa de crema para que no se nos vaya a quemar, ¿ok? No se nos vaya a cortar, a quemar de más y todo eso. Miren, por este lado ya tengo hirviendo el agua y lo que voy a hacer es que voy a empezar a agregar las pastas. Ay, no, esto no se puede abrir, mira, está dura. Ah, ya se pudo. Entonces, las dejamos aquí así y solitas se van a bajar. Si ustedes la quieren a que se ponga entera. Porque les cuento una cosa, yo en mi infancia todo el tiempo nosotros partíamos la pasta del espagueti a la mitad. Pero me di cuenta que no hay necesidad si la quieren hacer así como lo hacen especialmente. El tocino anda bien brincador. Si lo quieren hacer así, especialmente como lo hacen los italianos, chiquillos, entonces déjenlo así para que se mire más presentable al momento de que lo vayan a poner en el plato, que se mire bien antojable, ¿verdad que sí? Uy, este tocino anda bien brincador. ¿Quién de ustedes son como Andy, que cuando están haciendo tocino o jamón, están en la estufa así?
Desde lejitos, miren, así. Es que quema y yo me he dado unas buenas quemadas cerca de los ojos. Estas son las partes donde duele más. Toda esta parte de aquí, cuando te cae una gota de aceite, uy, son unas partes donde duelen bien feo. Y a mí ya me ha pasado muy seguido, aunque no lo crean. Entonces yo cuando estoy haciendo el jamón al tocino estoy así. Estoy así porque me da medito. A ver, dice, te estábamos viendo con mi niña, estábamos muy atenta. Nos gusta verte, querida Ingrid. Ay, muchas gracias, mi corazón. Estoy viendo que esta cosa se laguea cuando quiere, ¿verdad? Y hoy dije, les voy a dar toda la atención ahora nada más en YouTube para que no nos pase que nos estemos lagueando. Y no, ay, ¿qué creen? Le di una limpiada al teléfono, que por cierto cometí un grave error, que por limpiar todos los archivos que tengo para que no estuviera, porque eso pasa cuando la memoria, el teléfono por lo regular tiene una memoria donde trae un almacenamiento, dependiendo qué tipo de almacenamiento tengan, de 60 y tantos, de 120 o de tantas gigas o megas, algo así, ¿no? Para guardar archivos, pero cada cuenta de Google tiene un almacenaje de unas, ¿cómo se llaman? De 15 gigas, algo así. Si se te llena eso, ya sea de correos, de lo que sea, lo que hace es que tu teléfono se empieza a poner lento, se empieza a laguear, empiezas a tener muchos factores. Entonces yo lo que hice es borrar muchas cosas. Bueno, no borrar, los cambié para una memoria porque dije, después los voy a necesitar. Y les digo una cosa, borré videos, se me borraron videos que ya tenía editados, que ya nomás me faltaban poquitas cosas que les había comentado, nada más para poderlo subir, y todo se me borró. Y yo dije, ay, Diosito santo, qué pruebas me pones, ni modo, los tengo que hacer desde cero. Lo bueno es que todavía tengo los clips, que esos no los eliminé. Si no, imagínense qué terror. No, hombre, pero cosas que pasan, chiquillos. Ya saben que a la Ingrid le pasa de todo. Pero bueno, de eso se trata el camino, de ir aprendiendo. Miren lo que les contaba de la grasita. ¿Ya se dieron cuenta cómo está soltando bastante grasa el tocino? Esa grasa es natural y esa grasa no nos hace daño. La que nos hace daño son las grasas esas que utilizamos, que los aceites vegetales y todo ese tipo de cosas. Que incluso el aceite de olivo, ya les he dicho que yo he visto en muchos tutoriales con expertos que el aceite de olivo, ya una vez que lo utilizas en caliente, si lo estás usando en caliente ya no te funciona igual. Por lo regular se va a utilizar para consumirlo en frío. Bueno, es lo que yo he visto. Pero bueno, estas grasitas no nos hacen nada de daño. Miren, ya se bajó la pasta. Esto lo que vamos a hacer es que ahora sí la voy a tapar y la vamos a dejar unos 5 minutitos. Okidoki, a ver, son las 9:03, a las 9:08 ahorita voy a revisar, ¿sale? Esperemos que sí, porque la Ingrid todo se le olvida, chiquillos. Leti, muchas gracias, mi vida, que me dices que nos estabas mirando, que Mariam está muy contenta. Mira, ya vino mi bebé de la casa. Sí, ahorita lo estoy chequeando y todo, pero hace ratito lo regañé. Es que ando corriendo y luego de repente le paso por un ladito y me hace ¡guau! Y me quiere morder en los pies y me da el susto. O sea, obviamente yo me da el susto, pero yo, ¡ay! Vete para allá arriba porque te voy a pisar y yo no me doy cuenta y lo único que haces es hasta quererme morder. Y ahorita lo miro y le digo, ¡ay, mi cosita bella! ¿Verdad? ¡Qué falsa soy yo! ¡Qué falsa soy yo! ¿Verdad, mi amor? ¡Ay, no te andes comiendo las cosas de allí, papá! Vete para allá con los papás. Le vamos a bajar porque esto no tiene caso que se esté cociendo a fuego alto. Gracias, chicos, por esas personitas que nos están acompañando. Dice, ya me suscribí, me gustan los videos de cocina porque aprendo. ¡Ay, qué bueno! ¿Verdad que se siente bien padre cuando aprendemos cosas nuevas? Yo me siento feliz aprendiendo día con día algo nuevo. Dice, hola, hola desde Cuba. Hola, Maday Brito. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Saluditos desde aquí, desde Tijuana, corazón. Déjame checar el tocino, porque esto sí no se me debe de pasar. Esto sí lo voy a retirar y le voy a retirar la grasa. Pero les cuento que ahorita misma lo voy a retirar aquí, todo junto lo voy a retirar junto con la grasita.
¿ok? Pero eso lo voy a utilizar. Ahorita les voy a decir por qué. Porque es bien importante. Ya ven que la crema normalmente cuando hacemos la salsa de crema, conforme está tiempo y tiempo ahí, aunque vamos a ponerle mantequilla, pero yo he visto unos trucos de chef que para los trucos de ellos, para que la pasta no se les reseque después de que ya se puso un poquito fría, le ponen una pizca de aceite y eso es lo que la hace verse así todo el tiempo como así como bien recién hecha, como bien apetitosa. Ay, no, queda riquísimo así. Ah, no, esta cuchara no es esto. ¿A ustedes qué les gusta, chicos? ¿Les gusta mucho? ¿La han probado con tocino? Cuéntenme ustedes cómo les gusta este tipo de pastas. A mí me encantan las pastas, me encantan muchísimo. Y hoy lo voy a hacer de una manera súper sencillita, no le voy a poner muchas cosas. Algo sencillo, pero no es muy común que la consuma con tocino y con jamón, así que esto es algo nuevo para mí. Ahorita es algo nuevo para mí, pero yo sé que me va a encantar. Y que yo sé que también a ustedes les va a gustar muchísimo. Ah, pero bebé, yo necesito que vayas para allá, mi amor, vete. Porque ¿sabes algo? Si te brinca el tocino o algo, te puede quemar un ojo. Salte. Ve con papá para allá arriba, córrele. Ve. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Ay, y otra de las cosas, les cuento que hoy voy a tomar más Dalai. Me voy a hacer una agüita de Jamaica. Por cierto, les platico que miren. Ya tengo... Me falta un minuto. Miren la Jamaica. ¡Ay, qué deli! Puse 100 gramos de Jamaica y le puse 2 litros de agua. La puse a cocer antes porque les digo una cosa, si la ponía a cocer estando aquí con ustedes en vivo, chicos, ya no iba a poder prepararla al instante porque esto se tiene que enfriar para poder hacer el agua. Entonces la tuve que hacer antes, pero no tiene mucho chiste. Son 100 gramos de Jamaica y la ponen en un agua hirviendo en 2 litros y la dejan hasta que esté hirviendo así unos 2-3 minutitos y empieza a sacar la flor de la Jamaica toda su esencia, y con eso sacan el concentrado para hacer el agua. Y con esto les puede salir hasta casi 10 litros. Miren ustedes. ¡Me quemó! Miren ustedes los trozos de tocino que les dije, miren. ¿Verdad que se ven ricos? Miren, me dan ganas de darle una mordida. No, me dijeron, la Ingrid le va a comer, se va a quemar esta bocota de tiburón que tiene, pero no. Dijimos que eran 9, 8. ¡Uy! ¡Chóquenlo! Felicítenme. Porque sí cumplí. Otras veces se me olvida. Entonces, miren. Si ven por ahí, chiquillos. Yo digo, a mi punto, es que yo le tengo que dejar otros 2 minutitos. Vamos a darle unos 2 minutitos más. Son las 9:09, a las 9:11 ya la quito, ¿ok? Y este tocino ya quedó así en su mero punto. Ahora vamos a sacarlo. Vamos a partir el jamón en cuadros más o menos que estén del tamaño del tocino, así como les mostré ahorita. Perdón, los cuadritos de tocino como venían, miren, así es como lo voy a dejar. Aunque esto no tiene nada que ver, ustedes pueden dejarlo del tamaño que sea. Pero acuérdense que lo que queremos hacer es que se mire totalmente igualito, ¿verdad? Miren. Antes de meter el otro.
es que acuérdense que el jamón y el tocino siempre está tirando así, siempre está tirando como los cohetes, chispas, y se salpica todo por todos lados. Yo les recomiendo mucho que cuando pase eso con el aceite, límpienlo al instante. Siempre tengan un trapo, el que vayan a utilizar para uso rudo, porque así pasan las cocinas, un trapo de uso rudo, y ese es el que van a estar utilizando para ir limpiando todos la grasa que se vaya salpicando alrededor, y ya con eso minimizan, miren, un montón el que, ay, ahí viene mi bebé, ya minimizan que se les vaya a quedar pegada y que ya después tengan que estar tallándola ahí súper duro, porque es bien, no es complicado, pero es cansado cuando estás quitando ese tipo de cosas, porque son detalles, y los detalles cansan muchísimo. Se corta. A ver. A ver, ojalá de ahí. Ay, dice que se corta, ¿verdad, mis corazones? A ver. A ver. Vamos a ponerlos. Los voy a hacer una cambiadita. Ay, mis corazones, gracias por tenerme toda la paciencia del mundo. Ahora los voy a poner aquí, miren. Por aquí, tantito. Vamos a ver por aquí cómo es que nos va con eso. Y mientras vamos a ir preparando para abrir el tripié, ¿ok? Hay que hacer de todo, chiquillos, para que las cosas funcionen. Híjole, ahorita... Ahorita está todo bien, ¿verdad, chiquillos? Vamos a dejarlo tantito así y ahorita lo vamos a mover para acá. Vamos a ir viendo cómo nos funciona hoy, ¿verdad? Gracias, Mari, mi reina preciosa, gracias por avisarme, gracias, mi corazón, oigan, entonces, como había dicho la pasta, uy, híjole, me pasé un minuto. Uy, Ingrid, te pasaste de lanza, ahora sí que no hubo aplausos ni nada de eso. Entonces, eso... Lo que voy a hacer es poner a fuego bajito el jamón. La pasta ya está. Ahorita hay que retirarle el agua, acuérdense, porque si no se va a cocer, se va a seguir cociendo. Eso es de retirarlo de ya, ¿ok? Pero vamos a poner el jamoncito. A ver, mis amores. Miren, para no quitar la tabla y todo el merequetengue. Ahorita voy a ver qué tanto jamón se hace, porque les digo una cosa, el jamón ya cuando se empieza a cocer y está doradito, se hace poquito, ¿verdad que sí? Entonces, miren, vamos a ponerle aquí poquito, pero yo le quité toda la grasa del mundo, toda, miren ustedes nada más toda la grasa que soltó el tocino, miren. Allí ustedes alcanzan a apreciar todo eso que se mira ahí, mire, brilloso, es la grasa. Pero la vamos a utilizar, miren. Le voy a poner un poquito para freír el aceite, el jamón. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí a que se empiece a freír a fuego bajito. Y en lo que vamos a retirar el agua de la pasta. Ay, déjenme abrocho la cinta de mis corazones. ADB dice, ¿puedes hacer una salsa verde? ¿En serio te gustaría que hiciéramos una salsa verde? Ya tenemos muchos videitos con salsa verde, pero sí estaría padre. Ingrid dice, saludos, dice Ingrid, no, el de Mari, no el tuyo. ¡Oh! Se le traba el de Mari. Ay, saludos, dice Mateo. Saludos desde Laper, Arica. ¿Qué es eso? Me estás, ¿cómo se dice? Cuando me estás cotorreando, me estás troleando. De seguro, vas a ver, enséñame qué es eso, Laper, Arica.
No sé, pero saluditos, ¿ok? Dice, porque a mí me anda bien. Oh, mi corazón. Bueno, muchas gracias, mis amores, por decirme si se laguea o no se laguea. Miren, yo creo que es lo suficiente de jamón, miren. Está súper bien. Está equitativo lo que estamos usando. Y aquí lo que voy a hacer es lo de la pasta. Entonces, miren, vamos a hacer esta cosa. Para que no se queden ahí solitos y solitos, me van a acompañar. Ay, chiquillos y chiquillas, saludcita. Yo ya había empezado con la cafeteada desde hace rato y ya casi me lo termino, pero no pasa nada. El día de hoy he tomado mucho café. Entonces, miren, aquí voy a empezar a colar esto y vénganse para acá conmigo. Primero los traigo para acá con la Ingrid. Déjenme quitar la sandillona esta porque no me va a dejar que me miren. Bueno, que me acompañen porque necesito, que quiero verte, te queremos acompañar. Que es diferente. Okidoki. Entonces. Así es que les voy a dar una buena mareadita, mis corazones, ¿eh? Ya se me cae un chupón de estos. Entonces, esto como está caliente, no lo puedo poner ahí. Y lo que voy a hacer es tomar un trapo húmedo, ponerlo abajo para poder cuidar que no se vaya a dañar la cocina y lo caliente no vaya a dañar esto, ¿ok? Y aquí está. Ok. Acuérdense que cuando uno avienta directamente el agua caliente en lo que es en el zinc, yo les recomiendo muchísimo que no lo hagan así de una. Primero abran la llave poco a poquito, así, para que se vaya mezclando, que se vaya enfriando el agua, porque si no, todo lo de abajo, acuérdense que es plástico y lo caliente lo daña, ¿ok? En mi pensamiento deja tú. Voy. Ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Lo que pasa es que como no le di una mezcladita a las pastas del espagueti, se pegan, miren. Pero no es como que se peguen y no se puedan quitar, miren. Aquí salió pegadito esta parte. Miren, que son como esto. Está pegadito y ya con la misma agua se empiezan a despegar, miren. Ok, pero es más fácil cuando le pones el agua, por eso lo estoy haciendo así. Yo quiero que dice, no, que la pasta no se debe enjuagar, que no sé qué. Miren, yo toda mi vida he crecido con esa noción de enjuagarla, no le pasa nada. Al contrario, le quita más el almidón. Ay, yo no sé traer estas cosas. Ustedes también son igual que yo, que se les caen estas cosas, como que mi oreja me la avienta para afuera. Miren. Miren ustedes cómo queda la pasta bien bonita. Miren.
¿Mm? Acuérdense que el punto para esto es el tiempo de cocción, que no se cosa de más para que no se vaya a hacer masuda, ¿ok? Entonces vamos a poner esto acá. Les digo algo, miren. Miren, se me hace que el jamoncito ya se está quemando. Lo vamos a... aquí es que no es que se quemó. Esto agarró un sabor doradito. Es que la Ingrid lo quería así, bien caramelizado, ¿eh? Miren, esto ya quedó así. Bueno, lo voy a dejar poquitito más nada más. A ver, vamos a saludar. Manuel Moreno, ¿todavía andas aquí? Hola, hola, hola Manuel, muchas gracias por estar aquí. Dejen sus likes, dice, sus me gustas, se apoyan al canal. Ay, muchas gracias, Leti. Sí, mis corazones, dejen sus likes. Esa es la única manera que ustedes me van a poder apoyar, solamente dejando sus likes y compartiendo con nosotros un ratito si es que les gustan las recetitas. Y yo con todo eso les voy a agradecer siempre mi corazón, chiquillos. Miren. Y como este sigue caliente, aquí. Ok, entonces miren, bien sencillo el estilo de la Ingrid. Me voy a concentrar poquito, ¿ok? Oye, Lobby. Ay, perdónenme si les ando acá enseñando la ramilla. Dame al demonio y celebra nuestra ruptura con otro. Ay, es que no sé por qué me aparecen estas canciones que yo no quiero cantar, pero tengo que cantarlas. Ok, miren, vamos a agarrar un poquito de cebolla. El Lobby está hablable, le está hablando al Johnny. Aunque ustedes no crean, el Lobby le habla todos los días en la mañana. Cuando él quiere comer, empieza. Bien temprano él ya está hablando para que vayan y lo atiendan. Lo van y lo atienden, le dan la comida, la medicina y todo, y no tarda mucho tiempo. Cuando el señorito ya está como a las 2-3 horas, ya está otra vez hablando. Porque él lo que quiere es que Johnny vaya y juegue con él. Pobrecito, cuando no estamos todo el día, no me imagino cómo se la ha de pasar. Nada más llore y llore. Y yo, si miro las cámaras y los estamos checando y eso, para saber que obviamente estén bien y todo, y más que nada con estos, que ya me pasó que se pelearon el otro día, y lo que les comenté, que no me gusta que se estén peleando, pero cuando así, a veces me da tanta ansiedad de que sí siento que están llorando, que están ladrilable porque ya nos necesitan. Yo lo que quiero es ya venirme, entonces a veces por eso trato de mejor no darme cuenta mucho porque me empieza a dar ansiedad y yo ya quiero venir con ellos a ver, a que se calmen para que no se sientan así. Miren, voy a usar mantequilla. ¿Cómo estoy utilizando? A ver, no voy a usar ¿saben que no voy a usar toda la barra? Esta es una barra, bueno, por lo regular este tipo de pastas que yo utilizo, así está bien, ¿verdad? ¿No se la guió, chiquillos? No. Esto, mira, es de 113 gramos, aquí dice. Aquí, miren, chicos. 113 gramos. Hoy no tiene muy buen enfoque esta cosa, pero bueno, son 113, entonces va a salir muy, se va a sentir la grasa. Ya la he preparado, ustedes ya se han dado cuenta. Entonces no quiero que quede ahora muy así. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar 3/4 de la barra y voy a dejar este pedacito, miren. Uy. Entonces, miren, aquí y ahí está. El ovino que tenga. A ver, espérenme. Váyanse para allá.
Ustedes me dan miedo abrir la puerta y que me salga uno. Perdónenme, es que los oigo que están los dos, pero no sé si están jugando, algo están pidiendo, pero me da mucho miedo por la Hachirina. A veces sí se ponen los dos intensos así, porque la Hachi le quita su comida, le quita sus cosas, sus pelotas, todo, no quiere que le agarre sus cosas. Y el lobby se trata de defender, pero a mí me da miedo que traten de hacerse un enfrentamiento, porque nosotros creíamos que porque era macho y hembra, pues no le iba a pegar el lobby. Bueno, pues es que no sabemos, pero ya tenemos una anécdota donde sí hay una historia donde un macho sí le pega a una hembra así a perritos. Digo, ay, no vaya a pasar que le pase eso. Ya miren, ya ahorita ya fue, ya se pusieron quietos. Aunque ustedes no lo crean, es como tener unos niños. Hay que estarlos cuidando todo el tiempo. Miren, aquí ya puse la mantequilla. Ay, qué deli, ¿verdad? Entonces, en el momento que se está empezando a freír la mantequilla, yo le voy a poner un poquito de cebolla. A mí me gusta así, que se sientan los trocitos de cebolla. Esto es opcional, ¿ok? Ustedes pueden utilizar la cebolla en polvo y no hay ningún problema, pero a mí me gusta mucho así, que se sientan los trocitos ricos, delis. Y miren, bien sencillito. Para sazonar, lo único que voy a hacer es pimienta, un poquito de tomillo, cilantro, y vamos a agarrar, no voy a usar el ajo natural, voy a usar este tipo de especies. Acuérdense que lo que estoy haciendo es darle un sabor muy, muy delicioso, sin necesidad de utilizar el consomé, chicos. Es que el consomé para mí es bien importante porque estoy acostumbrada al sabor que deja cuando lo sazonas con el consomé. Entonces hoy no lo voy a hacer así, entonces me voy a dar la sorpresa de ver cómo me queda, dándole un toque con lo que tengo aquí. Ahorita vamos a ver las mezclas que vamos a hacer y cómo nos van a funcionar, ¿sale? ¿Vale? Eso se trata de la cocina, se trata también de experimentar, y eso es lo que haremos. La pastita ya está lista, miren por aquí. Tengo las manos limpias, ya me las lavé, acuérdense. Aunque yo me muevo cada ratito, pero me las lavo antes de empezar a cocinar otra vez. Ok, entonces ya tenemos el jamón, el tocino, ya pusimos a sofreír un poquito la cebolla, que en realidad la cebolla no se va a freír ahí en lo que es la mantequilla. Nada más lo que vas a hacer es que la vas a cocer y la va a cocer bien deliciosas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahorita es, ya está derretida, de hecho, ya que está empezando a hervir la mantequilla, con esa vamos a agregar una cucharadita de esta del tocino, ¿ok? Miren, la grasita natural que este tocinito nos va a brindar. Y miren, aunque ustedes no crean, esto ustedes lo pueden extraer, lo ponen bien coladito para que no tenga ni un residuo de la carnita del tocino, y lo pueden utilizar para unos frijolitos, lo pueden utilizar para unos huevitos, y ya utilizan esta grasa natural. Y lo más padre de todo es que todavía le va a dar sabor, le va a aportar sabor. Miren, voy a agarrar una cucharada, miren, una cucharadita. ¿Para qué? Eso es para que ayude a que esto se empiece a freír un poquito. Ahora sí, con esto va a empezar a freír un poquito la cebolla. ¿Okay? Y lo que les comenté, que nos va a ayudar también para que la pasta, bueno, la salsa de la crema que vamos a hacer no nos vaya a quedar totalmente reseca. Nos va a ayudar que al momento de que se empiece a enfriar no se sienta así como muy espesa, muy secota. Miren, y para eso vamos a empezar a... Miren qué canijos son. Nomás salí y les dije que qué tenían y ya no la hicieron de pex. Son bien canijos. Miren, yo voy a utilizar esto, que son 400 gramos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 2 paquetes de pasta de 200 gramos cada una. Entonces, si le pongo la mitad, va a quedar muy reseca la pasta. Y acuérdense que esto lo que queremos es que quede bastante así como se dice, una salsa totalmente, para que no quede así como muy espesa. Ya me tocó una vez que hice un live con ustedes, que hicimos una pasta como tipo pluma.
las que son así como pluma lisa, pero me quedó un poquito reseca porque eso es lo que pasó. Hice muy poquita pasta, o sea, en su momento para el consumo estaba bien, pero ya después de ratito se empezó a sentir muy resequita. Entonces son cosas que uno va aprendiendo conforme va pasando el tiempo, donde vas cocinando las cositas, ¿no? Entonces hoy por eso decidí hacerlo así, esperemos que nos resulte súper bien, ¿ok? Y pues vamos a subirlo. Vamos a subirle porque esto prácticamente ya casi está así, miren, así, a minutitos está todo listo. ¿Por qué? Porque ya tenemos listo el jamón, ya tenemos por aquí el queso que vamos a utilizar. Eso sí, la verdad es que sí le voy a agregar todo esto que vienen siendo 90 gramos. Que es la mitad de una barra normal de la que viene de 180. Entonces vamos a abrirla esto. Ay, parece que no quiere abrir. Parece que estas no sirven para eso. O ya se les fue el filo. Ahora sí. Ahora pues. ¿A ustedes les gusta la pasta cremosa y ponerle queso Filadelfia? O queso crema, ¿verdad? Porque la Filadelfia estamos hablando ya como de una tipo marca, ¿no? Pero con el queso crema, cuéntenme chicos, ¿les gusta o no les gusta? A mí, yo la verdad, miren lo que les comentaba. Ahí está la prueba de cómo se ven los puntitos que ya se ven como cafecitos. Eso quiere decir que la cebolla ya está empezando a freírse con el aceitito que le eché. Es que el aceitito ese le va a ayudar a que se ponga a freír mucho mejor y no va a tardar tanto como lo que viene siendo la mantequilla, ¿ok? Y miren, bien sencillito. Para esto vamos a ponerle, ahora sí, la crema. ¿Ok? Exprímale. Que no quede nada. Que no quede nada, así como yo, ya saben que yo todo le exprimo. Voy a agregar de una vez el queso. ¿Por qué de una vez? Porque de esta manera vamos a hacer que se empiece a derretir y a concentrarse los sabores mucho más rápido. A ver, vamos a ver con esta. Como no lo abrí por completo. Ay. Miren, eso es lo que le saqué. Ahorita les voy a mostrar. Venga, tantito. Dice María Clemencia. Dice, hola María. Vamos, acompáñenme a agarrar un trapito. Esos están mojados. Necesito un trapito para limpiarme. Ahora sí, como siempre, ya saben que la Ingrid, ay Dios santo, le agarran las alergias. ¿Por qué? No lo sé, chiquillos, no lo sé. A veces quisiera preguntarme por qué soy así de moquienta, de mocosa, dicen por ahí. Dice queso de hebra. ¿En serio te gusta con el queso deshebrado? Fíjate que eso sabe muy rico. A mí me gusta la pasta en salsa roja, así cremosa en salsa de tomate y así con queso gratinado arriba. Ay, sabe exquisito, y con frijoles. Aunque no lo creas, con frijoles sabe bien delicioso. Miren ustedes. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar el queso crema lo vamos a empezar a incorporar aquí y vamos a dejar que todo esto se empiece a incorporar. Pero en lo que lo vamos a dejar así a fuego bajito, lo que voy a hacer es que le voy a empezar a agregar su sazón. Okiroki, vamos a dejarlo así. Ahorita como está todavía frío y todavía no se incorporan, se mira como muy dividido por la grasa. Esto es normal, no crean que digan, ¿qué hiciste, Ingrid? No, eso es normal. Esto ahorita se le va a empezar a incorporar. Ustedes no se preocupen por eso, Okiroki. Y vamos a empezar a agregar ahora sí lo que le va a dar el sazón. Okiroki, pero para eso vamos a empezar, miren. Vamos a empezar a quitar aquí. Miren, primero voy a empezar a agregarle el toquecito de pimienta, ¿ok? Si es ahí, sí. Ok, vamos a agregar el toquecito de pimienta, ¿ok? Vamos a agregar el toque de pimienta,
que no sea mucho. Sí está bien el fuego. Y ya pusimos el toque de pimienta. Ahora nos vamos a ir por el ajo en polvo. Este totalmente dice condimentos con ajo, pero ya se me terminó. Yo lo que hice, ya saben que yo todo reciclo. Lo que hice es que compré ajo en polvo y lo vacié aquí. Es que lo compré en una bolsita y de una vez dije, ay, voy a utilizar este. Entonces, estos ingredientes que le voy a agregar, todos los pueden hacer ustedes a su gusto, ¿ok? ¡Mande! Ay, pensé que me hablaba el Johnny a mí. Ok. Es ajito en polvo. Okidoki. Este no, porque este es cebolla con sal y pues ya le agregamos cebolla natural. Entonces vamos a agregar este ajo que son con mezclas de hierbas finas. Ya les he platicado los tipos de hierbas que tiene ¿verdad, chiquillos? Ok, vamos a darle ese saborcito y vamos a agarrar un poco de tomillo y nos lo voy a poner aquí y voy a ponerle así. Ya se empezó a desbaratar el queso crema. Recuerden que estamos haciendo una pasta bueno, tipo carbonara, pero lo estamos haciendo con un estilo mexicano. Acuérdense que la original lleva la yema de huevo, sí, y sobre todo, muy importante, si no tienen crema para poderlo hacer, lo pueden hacer con leche, ¿ok? Lo pueden sustituir totalmente con la leche y para espesarlo pueden utilizar la fécula de maíz y ya con esa la van a hacer cremosito, ¿ok? Miren, esto debe de ser, eso sí, a fuego bajito. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a cortar, para que no se nos vaya a quemar, sobre todo, porque es muy importante que no se nos queme. Y tenemos que incorporar bien lo que es el queso. El queso tenemos que estarle meneando para que se incorpore. Y saben una cosa, yo siento que me va a ayudar mucho más. Miren, si ven ustedes ahí, ¿verdad? Déjenme, voy a ir checando. Si en dado caso la textura ya se empieza a quedar, miren, no tiene nada de sabor. ¿Por qué? Porque no le estoy agregando la sal. Entonces, miren, para no agregarle sal nada más, le voy a poner esta que es sal con ajo y perejil. Vamos a ver si esta le da un sabor rico, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo. Ok, poquito, porque ahorita le voy a agregar lo que es el tocino, el jamón, y eso le tiene que dar todavía un sazón. Simplemente no quiero que la pasta, bueno, la salsa esté totalmente así simple, sin sabor. Ya que esté bien incorporado el quesito. A ver. Cambió un poquito el sabor. Un poquito porque no lo dejamos bien así, bien en su mero punto, porque lo que queremos saber es que esto le dé todo el toquecito, ¿ok? Miren. Tiro aquí. Y aquí viene lo bueno. ¿Ok? Vamos a empezar a agregar el tocino, pero vamos a estilarle la grasita. Esto lo tuve que haber hecho antes, ¿verdad? Pero miren, yo para no estar ensuciando tantas cosas, por lo regular siempre hago un merequetengue, y se supone que este tipo de recetas no necesitan de que requieras de utilizar tantos utensilios en la cocina, porque se supone que es fácil, práctica y rápida.
Ya si utilizamos muchos trastes, pues ya nos va a ser un poquito más tedioso después. Van a decir, jole, la receta está súper fácil, pero ensucio mucho. Y saben que todos queremos hacer recetas donde no ensuciemos tanto. Saben que todo mundo buscamos eso. Bueno, al menos yo sí. Porque algo que a mí me choca y me requete choca es lavar los trastes, limpiar y tener todo bien limpiecito y cocinar y hacer todo un cochinero como si estuviste toda la semana sin lavar los trastes. Un ejemplo así, casi. Y no, hombre, me da el salta para atrás. Aunque lo hago, lo tengo que hacer, no me queda de otra, pero no lo niego que me da el salta para atrás. Entonces, miren. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Miren, para esto es lo que les iba a decir. Si ustedes ven que se va poniendo muy espeso, pueden agregarle unas cucharaditas de leche. ¿Ok? Vamos a ponerle 3. Y yo le voy a poner esta. Miren, ustedes pueden utilizar leche fresca de las que ustedes usen, ¿ok? Nada más que no se les vaya a ocurrir poner de almendra o de coco o ese tipo de leche porque le va a cambiar el sabor. Miren, quiero que ustedes vean esto hoy. No sé si, no, mejor los traigo por acá. Quiero que ustedes vayan viendo cómo nos está quedando la salsa. Miren ustedes, chiquitines preciosos de la vida. Mis criaturitas de la vida, criaturitas del Señor. ¡Ey! Miren qué rica salsa. Antes de que todo esto se nos vaya a espesar, vean qué delicioso. Santa cachucha. Antes de que se nos empiece a empezar, vamos a agregar la pasta, okidoki, para que no se nos vaya a hacer todo esto muy reseco. Entonces, miren, vamos a empezar a agregar la pastiu. Y yo lo voy a hacer con este. Okidoki, miren. A ver. Bueno, bonito se la quiero. Este trocito de cebolla. Ahí está. ¡Ay, qué deli! Deli. Deli. Déjenme, agarro. Es que esta, no, sí, con esta lo voy a hacer. Tengo que aprender a hacerla con esto. Miren, lo que les comenté. Al final de cuentas, si uno lo hace y te queda que le haga falta crema. Miren lo que vamos a hacer. Estas son cosas que les comento. Deben de ir calculando cuánta crema. Yo estoy utilizando 470 gramos, que viene siendo casi lo de, ¿qué será? Casi lo de medio litro. Poquito menos. Y quedó bien, miren, les voy a comentar, pero yo no quiero que me quede así. Yo todavía quiero que me quede un poquito más. Miren. Miren. Ahorita les cuento, espérenme. Déjenme primero, todos los ingredientes los tengo que mezclar. Todos. Ok, miren cómo está quedando. ¿Ok? Pero yo quiero que esto me quede bien bañada de salsa. Entonces miren lo que voy a hacer. Lo importante que esto, que si tienes crema, le vas a agregar para mejorarla, ¿ok? Esto suele pasar siempre, chiquillos. No crean que se vayan a asustar si les pasa eso. Miren, vamos a agregar 2 cremitas más. Agregamos, como esta crema que utilicé es muy espesa, es más espesa que la que tenía ahorita, ¿ok? Y para poderle dar el sabor, acuérdense que no se nos vaya a perder el sabor. Siempre es bien importante reforzarle el sabor de la crema. La pimientita, vamos a agregarle
la salecita con el ajo y perejil y ese toquecito que le habíamos agregado del tomillo, ¿ok? Ay, espérenme poquito, chiquillos. ¿Y saben por qué? Porque como es bastante, yo no quiero que me vaya a quedar ahí así. Entonces ahorita vamos a ver. Esto acuérdense que tiene que ser movimientos envolventes. ¿Qué quiere decir eso? De abajo hacia arriba, moverlo y nomás cucharearlo y voltearlo haciendo esto. Bueno, si ustedes pueden, háganlo así, para que de esa manera no se vaya, a ver, no se les vaya a desbaratar el espagueti. Ok, vamos a dejarlo así. A ver, yo no me voy a quedar con las ganas, yo les tengo que decir la verdad. Si no es el sabor que me gusta, lo voy a tener que guardar hasta que quede con el saborcito ese que nos gusta. Siempre, acuérdense que les comento que esta receta apenas la estoy improvisando, ¿ok? Estoy improvisando, obviamente son ingredientes que ya sabemos que los puedes mezclar y que es una bomba de sabor. Nada más que aquí el punto es que tenemos que encontrar el punto perfecto para cada paladar, ¿ok? Voy a ver si me va a quedar así. Miren. Cállense los ojos. Está buenísima. Está buenísimo. A mí sí me gustó. Está piquis nice. Un toquecito en la parte de arriba para darle sazón. Y este otro. Yo sé que es casi nada. Yo lo estoy tratando de dejar con el sazón a mi gusto. Quiero aquí. Nomás que se baje un poquito. Aquí. Ya está, mis amores. Ay, Ingrid, ¿qué andas haciendo? Le ando poniendo una tapa que no es. Entonces, vean. Esto ya está listo. Hay que dejarlo a fuego bajo. Retiramos esto, mis corazones. Y miren lo que voy a hacer por aquí. ¿Ok? Un comalito. ¿Ok? Un comalito. Y les cuento que a eso le podemos agregar unas chispitas aquí de aceitito del que utilizamos para el tocino. Pero eso se lo voy a dejar para el después el recalentado. Porque ya cuando se recalienta, miren, este tipo de recetas, ¿saben qué es lo que más me gusta? Que al momento de que tú las quieras reparar, si al otro día te quedó bastante y se te puso sequita, le puedes poner más crema, lo vuelves a sazonar y con eso queda perfecto. Eso es lo que me gusta de este tipo de recetitas. Bueno, más bien de este tipo de platillos. ¿Ok? Y miren, aquí bien sencillito. ¿Ok? Porque vamos a agarrar nada más un poquito de cilantro. Tomamos el cilantro bien finito. Ya lo tengo lavadito, y reseco ahí. No vayan a decir, Ingrid, te pasas de lanza. Ok, lo vamos a dejar así. Y ahora sí, chiquillos, lo más rico e importante de todo, ¿con qué lo vamos a acompañar? ¿Ustedes con qué acompañan este tipo de platillos? Pues les cuento, a nosotros nos encanta
acompañarlo con un trozo de baguette o con bolillo, con palecito, así como virotito, miren. Ay, miren por ahí, chiquichichín, 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 chiquichichín. Está deli. Yo creo que con uno por ahorita, ¿ok? Y vamos a cortarlo en trocitos, miren. A mí sí me gusta utilizar estos cuchillos que son de sierra. Les cuento porque están súper bien para cortar el pan. Pero les digo algo. Cuando uno de estos que les llaman cebolleros o carniceros o algo tienen bastante filo, lo cortan mucho mejor porque no te hacen tanta zurrapa. Lo cortas y queda así bien derechito, pero si no tiene filo, ahí es donde ya valió. Donde ya valió churrín. Me está... Miren, para esto, ¿quién anda aquí? A la cosita. Para esto, miren lo que voy a hacer. Para que el pan quede bien doradito. Dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Valentina, ¿cómo estás? Creo que sí, mi reina. Tú también nos sigues en TikTok, ¿no? Saluditos, mi corazón. Saluditos, corazón. Corazón, mi corazón. Oye, qué bueno que viniste a visitarnos. Vale. Para que te prepares esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy. Es un espagueti en salsa blanca. Ya les di los consejitos por si se les llega a quedar reseco y a ustedes les gusta que quede bien caldudita y todo eso. Esto ya lo voy a cerrar así. Miren ustedes. ¡Ay, deli! Esto está sabrosísimo. Ahorita les voy a enseñar cómo le voy a servir al Johnny un platillo. Creo que a ver si viene a comer. A ver, Johnny. A ver, chiquillos, déjenme hago la misión. Le tengo que hablar para ver por qué no me escucha. Se me hace raro que no me escuche. Ok. Ya me contestó. Ahora sí. Ahorita les voy a enseñar. Explorándote. Que lo dije. Ay. Miren, esta crema está bien deli. Me encantó la pasta. Miren, lo voy a servir aquí. Ustedes ven. Dice, esa pasta siempre es rica, la tocineta le da un toque. Sí, ¿verdad que sí? Súper, y un toque ese queso parmesano. Sí, ¡ay, qué bueno que me dijiste del queso, Mari! Muy gracias, mi corazón. ¿Dónde está el queso? ¿Dónde lo guardé? Chicos, yo tenía un topper de quesito y dije, este quesito lo voy a usar
Aquí está. Y son las cosas que no dije. Le voy a poner. Bueno, les digo una cosa. Yo no le voy a poner parmesano, pero le voy a poner cotija. Eso es uno de los chanchullos que me aviento yo para no ponerle el parmesano. Es que el parmesano está muy delicioso, pero les digo una cosa. Si nosotros no consumimos mucho ese tipo de queso, está muy fuerte para el Johnny. Entonces como que le gusta más el que es cotija. Y siempre lo utilizamos para eso, para las pastas y todo eso. Che. Así. Mira. Y son las cosas que no dije. Que se mire bonito, ¿verdad? Que no se mire así tan... Así, el panecito, miren. Una pieza de pan. Con esto es bastante. Entonces vamos a ponerla por aquí, un poquito por aquí. Miren. Déjale, pongo dos. Ahí está, que no se mire tan... ¡Ay, el ajo! Ese no lo tiro porque ese me lo como yo. Me gusta cuando está cocido y realmente no tiene el sabor como cuando está crudo, que sabe totalmente diferente. Ah. Y voy a salir por la noche. Miren. Y ya, así. Yo lo pusiera así en mi plato, ¿verdad? Así con los panecitos y todo el rollo. ¿Quieres salsa o algo? No. Yo metí la tortuga. ¿Ya la metiste? ¿Pero le pusiste agüita? No. ¿No se sale así? No. Es al revés, ¿verdad? Yo tapo con mi brazote de tronchadoros que tengo. El Rulas dice abuela. Ahí anda el Rulas. ¡Ay, qué milagro, Rulas! Buenas noches, buenas noches. ¿Mándame? Estoy vuelto, dice. Ha vuelto. Andabas bien perdido, Rulas, ¿eh? Es que les voy a decir una cosa, chicos. Cuando te dedicas a hacer contenido, también es bien difícil distribuirte para muchas cosas. O creas o te la pasas en un poquito viendo videos o en ocio. No puede hacer uno las dos cosas a la vez. Miren. Bueno. ¿Sí quedó? ¿No quedó muy reseco? ¿No? No, si le hubiera quedado muy cremoso para ti no lo hubieras querido así, ¿verdad? O sea, con mucha crema abundante o como... Así está bien, así va. ¿Así? Dice Mari, saludos. Qué buen provecho, saludos por tu esposo. Gracias. Gracias, Mari. Dice Johnny que muchas gracias. Déjame, le voy a robar aquí un poquito. Pan. Ay, amor, tú sí tienes refresco, ¿verdad? ¿Tú no? Miren, ahorita les voy a enseñar la pastita que me hice,
Pero les tengo otra que me tengo que apurar ahorita para acompañar esta deliciosa pasta. Lo que voy a hacer es que me voy a preparar una deliciosa agua de Jamaica. Para eso dijimos que íbamos a ocupar. ¿Mande? Mejor que la agüita se te salió uno o se te apagó, mira. ¿Quién se me apagó? Allá el teléfono, Feria, se te puso así. Ah, eso no importa, eso no estoy viendo los chats. Es que ahora no me conecté en los dos. Tengo yo, espérame. Bueno, no importa, lo voy a hacer aquí. Es que aquí está. No, mejor en esta. Es que si no se me va a tirar y ahorita no puedo sacar todo. Voy a sacar esta azúcar. Tengo una azúcar ya abierta. Voy a agarrar esta. Miren, vamos a preparar una jarrita. Esta que es menos de 2 litros. Miren. Ya decidí que esta noche se sale junto a mi motomami, con toda mi chan. A loca. Miren qué rico. Ustedes le pueden poner bastante crema para que se vea así bien bañadote en salsa, si les gusta así. Yo personalmente ya les he comentado que a mí este tipo de pastas me gusta montar la pasta así con pura mantequilla, sazonarla con pura mantequilla y al final en la parte de arriba bañarla con la salsa. Cualquier salsa que vayas a hacer roja, ya sea la roja cremosa o la blanca. ¿Por qué? Para que no se haga con esa textura. Pero no pasa nada. Hay muchas maneras de poderlo hacer, pero son tips que les digo por si ustedes lo quieren hacer de esa manera y quieren hacer que les rinda para más días, ¿ok? Pero esto como a mí me encanta, no voy a comer mucha pasta. A mí me gusta mucho. ¿Qué, mamá? ¿Puedes cerrarte la puerta blanca o no la has cerrado todavía? No, es que no fui para abajo. Nomás me asomé, porque no lo viste que estaban ladre y ladre. No sé si andaban peleando, no sé qué tenían. Pues no le he dado comida flaca. Es lo que les estaba comentando en el live. Que lo que ellos tienen es que ya están pidiendo. Te están hablando a ti. Miren. No, esta. Ay. Bueno, lo voy a hacer aquí. Esto, como ya sé el concentrado y esta cantidad que lleva la jarrita, acuérdense que ustedes pueden hacer el agua de Jamaica, el concentrado que a ustedes les guste, ¿ok? Hay mucha gente que le gusta ligera, hay personas que sí les gusta que esté fuerte el sabor de la Jamaica. En mi caso, a mí me gusta que esté el sabor fuerte. Me gusta el concentrado así, que se sienta la Jamaica dura, o sea, como muy concentrada. Entonces, miren, no, creo que me va a alcanzar con esto. Y para esto yo le agrego 2 cucharadas y media de esta medida de azúcar. Sí me alcanzó. Ahorita voy a vaciar esa, ¿ok? Pues se lo voy a mezclar. ¿Qué ocupas? ¿No quieres que te dé alguna salsita? No, ahorita. Dice, aparte, dice, soy famoso. ¿En serio, Rulitas? Dice, aparte, dice, algo de marketing. Dice, y próximamente le voy a hacer a vendedor y aparte, si puedo, hago live. ¡Uy, qué bueno! Dice en TikTok o YouTube. Uy, pues échale muchas ganas, y verás que todo te va a resultar bien. Para cuando no están frente, me lo digas en la cara. No, el puesto el garrafón. Es que ahorita cuando estoy así en el live me gusta hacerlo más así porque más rápido lo puedo servir. A la tortuga, ¿verdad?
¿Crees que se va a salir aquí? Bájate ahí, está. Bájate. Bájalo, ya no sé, amor, ya estoy ocupada. Vamos. Quita, es que estás pegadito al deseo. Oye, peleonero de esta no, bebé. Ya todo el hielo que se me cayó. Ay, qué rico. A ver, primero déjenme, voy a checar si está bien de sabor. Ay, perdón por la absorción, se dice, ¿verdad? Por absorber. A ver. ¿Sabes qué voy a hacer? No le voy a echar el hielo ahí. Porque aquí lo más rico es cuando pones el hielo aparte. ¿Qué hizo? Pal Johnny. Ahora sí, corazones de la vida, a comer esta delicia. Sí, mis chiquillos preciosos de mi vida, dejen sus likes, no sean gachos. No sean gachos con la Ingrid. Ahora sí, esto ya está tibio, pero quiero que ustedes miren. Miren. Qué delicia, mira. Y ahorita van a ver qué sabroso está. Ya no voy a como contigo, yo ni te pasas. Está bien bueno. Está bien bueno. Está buenísimo. ¿Quieres algo más? No, no. Sí. ¿Seguro que no? Quieres comer ese kilo. Les digo la verdad. Está bien bueno. Lamentablemente no puedo comer a gusto para que ustedes vean lo delicioso que lo disfruta uno. Ya te hablan tus hijos. Tus hijos perrunos. Pero hay algo muy importante que por más que a mí me digan no, esto no se come con salsas, yo no puedo comer si no tiene picante. Ustedes comen sin picante, espérenme. ¿Qué pasó, mis amores? Quiero sudar, yo pégate a mí, el cuerpo rosado. Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir. Esa canción que la hizo la David Quinn y la Karol G le dieron un giro diferente. Ya nos vemos al ritmo del trasta.
Yo quiero que pique todo el tiempo. Yo no puedo comer sin picante. Es que les voy a decir una cosa. Esta mezcla de sabores es como una mezcla como de dulce y salado. Porque el tocino, si se dan cuenta que tiene esa sensación como dulcecito a la vez, pero a la vez salado, por eso lo puedes mezclar también con platillos como los pancakes para el desayuno y todo ese tipo de cosas. Muy versátil para darle esa combinación. Entonces, aunque está muy delicioso, para mí es bien indispensable comer con picante. ¿Con qué tipo de picante se puede comer este tipo de platillos? No soy muy experta en este tipo de platillos para saber con qué tipo de salsa se combina. Ustedes saben, chicos, cuéntenme, chiquillas y chiquillos, cuéntenme cómo se combina, con qué tipo de salsas. Yo utilizo las muy tradicionales que siempre usamos aquí en casa, pero me imagino que debe de haber algunas que son en específicas para poder sazonar más delicioso o poder acompañar este tipo de platillos. Miren. ¿Te fue el toque? ¿Sí? ¿Qué te lo pongo? ¿Te vas a ir para arriba? Voy a poner acá el teléfono, se me apagó. ¿No quieres que te lo ponga a cargar aquí? Ahí voy. Ahí está. ¿Qué? Ahí está mi. Le hicimos la travesura. Le hicimos la travesura a don Johnny. Yo sabía que iba a decir, está como las novias de rancho. Dicen por ahí que son bien penosas, así está Johnny. ¿Verdad, amor? Oye, no manches, amor, qué delicioso sabe eso. Siento que lo voy a empezar a hacer muy seguido con tocino. Con camarón. Yo te dije la otra vez que si hacíamos una, imagínate, tocino, camarones y le ponemos brócoli. Dios santo, una combinación perfecta. Sí, amor. ¿Verdad? El Johnny no le gusta salir mucho en cámara, chicos, porque no lo puedo convencer por ese lado. Voy a comer un poquito, porque el agua de Jamaica es rica, pero a mí me sube la presión. ¿En serio, Mari? ¿Por qué? Dice Mari que le sube la presión el agua de Jamaica. ¿A qué se deberá? No por el dulce, no, ¿verdad? Porque pues, tendría que ser cualquier otra. ¿Por qué será eso? Este pan. Aparte les voy a decir una cosa. Este pan, ¿sabes qué es mi preferido? Sí. Amor. La botella. Es que se queda aquí en mi panza. Y la botella se ve toda deforme. Es una botella inflada. ¿Se había cerrado tú la puerta? ¿Yo la había cerrado? Estaba cerrada, pero no también. Ay, amor, te digo una cosa. Yo hago las cosas en automático y ni cuenta me doy. Probablemente fue cuando fui a sacar la cobija de la secadora. Y es verdad, hago cosas, ¿ustedes no les pasa eso? Que ya en automático siempre hacen las mismas cosas y como que a veces las hacen y ni siquiera se acuerdan que lo hicieron. ¿Vale? Voy a jugar un FIFA. Mocoso. Está bien. Está muy buena el agua, amor, gracias. Gracias a Dios también. Gracias a Dios, amor. Gracias a Dios, gracias a ti, gracias a mis manitas, gracias a mi cabecita, que pues que de repente se le ocurre comer cosas así como que estas cosas. Es que les digo una cosa, toda la comida nos gusta. Bueno, a mí no ha habido algo que yo diga no me gusta, pero cuando comes algo que es así, que te encanta como ese tipo de platillos, ay no, hombre, eso les voy a decir una cosa, a los peques de casa les encanta muchísimo este tipo de platillos y esta combinación de sabores. Aparte que lo tiene todo y que te ayuda para cualquier
cualquier momento, porque imagínense, ustedes tienen un evento familiar y a los peques le quieren regalar quieren comprar pizza o hacer pizza o algo, esto es muy buen complemento para acompañar, o ya hace unas pechuguitas. Yo estaba pensando, esta combinación sería perfecta también si hiciéramos un pescado, un filete de pescado empapelado o ya sea empanizado. Se me antojaría como combinar eso. Nunca lo he probado así, ¿verdad? Pero sería como que una combinación peculiar y siento que sí quedaría rico. Porque incluso si tú pones un filete de pescado empapelado y lo bañas en el aluminio con mantequilla, caca, ¿no? Y le pones jamón, le pones tocino, créeme que le da un sazón bien, bien delicioso. Bebés, váyanse para allá. Es que les digo una cosa, Johnny tiene una nueva mascota aquí en casa. Es una tortuguita, pero se está asomando, como no tenemos su pecera, sí se les llama peceras, ¿verdad? Para que ellas estén ahí. De hecho, ella todo el día se la pasa afuera, en el porche, porque ella es de agua y es de tierra. Entonces ella puede estar en el agua y puede mucho tiempo, pero también puede estar en lo que es la tierra. Pero allá afuera en el porche, pues no está en tierra, pero se sale y se va para donde está el conejo y el cuyito, que es la Copi y el Jonathan. Se va para allá con ellos y allá se enjaula y allá se mete, no le hacen nada, pero a ella le gusta estar ahí y ahorita se quiere salir. Mira, se quiere salir, se quiere salir. Le voy a dar comida porque no sé si eso es lo que está buscando. Esto es lo que come, miren. Le voy a dar comida a ver si, como ha estado todo el día afuera y no come más que cuando está aquí. Esto no es para ti, bebé. Esto es para ella. Es que no sé si es macho o hembra. No, no te vas a salir. Come. Muchas cosas me hacen daño desde joven. No sé por qué. ¿En serio, corazón? Horchata dijo hola. Hola, Horchata. Miren, si voy a comer, voy a leerlos poquito desde acá, porque no me puedo acercar, porque si no ya no voy a querer seguir comiendo. Y este es donde estoy usando ahorita para leer los chats con ustedes. Qué aguantísimo, supertísimo eres para mí. Ya te vi en el VIP. Miren. Miren. Está David. ¿Verdad que está bien cremoso? Y les digo una cosa, quedó, no, es que no, porque con esto me estoy limpiando la nariz. Espérenme. Ay, carne, me asustaste. ¿Vieron ustedes cómo me quedan los labios? De lo cremoso que está. Esto es una delicia, mis corazones, te los prometo. Miren ustedes los trozos de tocino. ¡Wow! Quisiera que ustedes pudieran verlo así como se mira aquí totalmente. Es una delicia. Y les digo una cosa. No hubo necesidad de agregarle el consomé, pero les voy a decir cuál fue el punto que le ayudó para darle el sazón bien delicioso a la pasta, más bien a la crema, el jamón y el tocino. Pero aquí lo que resalta más el sabor es del tocino, porque el tocino tiene un sabor más fuerte que el jamón. Y eso es lo que le da como que el plus, el sabor más delicioso. Así que no hay necesidad para aquellas personitas que a lo mejor no pueden conseguir el consomé y todo eso. Carne,
Ya, papá, ella ya se puso a comer, déjala en paz. Si ustedes no tienen esas cosas, no me va a dejar. Nomás voy a hablar y se va a empezar a ladrar ya. Ya, chaparrito. Ya, cámate. Les digo que si ustedes no tienen ese tipo de ingredientes como el consomé y todo eso, miren, no hay necesidad. No hay necesidad. Con lo que le pusimos, miren, pimienta negra, al gusto, ¿ok? Una mezcla de ajo con hierbas finas. Ustedes la pueden hacer, ya les he platicado en otros lives que trae albahaca, trae bueno, es que no quiero empezar a leer otra vez todo lo que trae esta mezcla. Romero, albahaca, tomillo y tata. Y le da también un sazón diferente. El ajo en polvo es muy importante. Y ya con lo demás que le pusimos, que viene siendo nada más la cebollita natural, el tocino y el jamón. Créanme que con eso, ya lo que es el cilantro, no le está dando nada de sabor el cilantro, porque el cilantro prácticamente nada más es decoración. Les puedo decir que el cilantro sí aporta sabor cuando lo vas a utilizar como condimento, pero cuando lo vas a hacer en algo que esté hirviendo y que está soltando su sabor. Pero para este tipo de platillos que nomás lo agregas al final y así en seco, eso nada más le va a aportar un poquito de color, vaya, ¿ok? Miren, para que ustedes miren lo que hace. Le está ladrando ahí, nada más. No hay nada. Nada más que él es así. Mira. Eso es lo que hace. ¿A quién le ladras, papi? ¿A quién? Tú siempre quieres estar ahí de ladrón. Ladre, ladre, ladre. Ella es una niña, no sé si es niña o niño. Ella es la cosita, chicos, miren. Ella casi nunca sale porque acuérdense que siempre está anda en pañal. Porque ella tenía ese defectito de que se hacía pis con cualquier cosita que se emocionara. Pero, carne, papá. Shh, déjame hablar. Miren, ella es acusita y ella es la que hace travesuras en la casa, es bien traviesa y es la que me hace más despapalle, pero de ahora que estuvimos esta temporada que les platiqué, que estuvimos súper ocupados con estos asuntos que estuvimos pues atendiendo, casi no les pusimos atención en ese tiempo y es real. Esa temporada casi no le pusimos atención, entonces aparte que le tocó estar en su periodo, entonces la tuvimos aislada un buen tiempo en un cuarto y la teníamos con su pañalito. No, carne, Tano, bebé, no pelees. Y a raíz de eso les cuento algo, ha dejado de hacerse pipí por todo. Porque antes nomás la ibas a acariciar o le decías, cosita, ven o algo, y ya con eso. Ya con eso se hacía pipí. Miren. Son 3 chaparritos que me hacen despapalle en la casa. Y no les miento, miren lo que me hicieron ya aquí. Miren, ¿creen que es justo? Todo el día me estoy rompiendo el queque para tener limpiecito y todo. Y estos niños, con un descuido que me doy, vienen y me hacen esas travesuras. Por eso no los dejo entrar. Pero las trampas que le pongo, miren, ellos no entienden. Y la empujan y la quitan y... No, hombre, por más que le pongo trampas a veces para que me mantenga un poquito limpio. Aunque ustedes van a decir, pónganles pañales en el piso, sí. Allá arriba tiene donde tienen donde van a hacer. Pero aquí se supone que no deben de andar y nomás me vienen a hacer travesuras. Espérenme poquitín. Así es. Así me la paso todo el tiempo. Por eso es que soy mamá colminche renegona.
Por eso yo, por más que quiera así, ay, Ingrid, ten paciencia, se me acaba la paciencia porque es normal, chicos. ¿A poco a ustedes no les pasaría lo mismo? Que se avientan horas limpiando la casa y así en cuestión de minutos, los peques así, los peques duendinos estos, si ustedes tienen mascotas, ¿a poco no les hacen despapalle? A mí siempre me hacen despapalle. Y siempre me traen limpiando. Todo el día, si estoy en casa, es estarles limpiando porque son 3 y son 3 colitas. Y si hay una de las cosas que yo he notado mucho de ellos, ay, siempre dejo mi comida a medias, pero ya saben, chicos, que yo así soy. Una de las cosas que yo he notado mucho es que en donde acabo de limpiar, que huele rico, van y les afloja la caquita. Y luego les digo, ¿por qué donde te acabo de limpiar resulta que ya hasta te dieron ganas de hacer del baño? Y va y hace. Y voy y les limpio, limpiamos y todo el rollo. Y me doy la vuelta. Y de repente ya hizo lo otro. Y digo, ¿por qué? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que tengo que estar renegando para que no bajen cuando yo ando ocupada. Porque si no es estar así. Y lamentablemente pasa estas cosas, ¿por qué? Porque cuando ando ocupada todo el día no tienen un horario para comer y ellos no comen si no estás sentado, literal. Si no estás sentado al ladito de ellos, así esperando que terminen de comer, no comen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nomás están comiendo en pausas cuando yo subo, cuando están un ratito que me sienten que estoy cerca, comen. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí está descontrolado los 3, la digestión. Porque si comieran los 3 al mismo tiempo, yo sé que en unos 15, 20 minutos van a ir a hacer del baño los 3. Uno por uno, obviamente, ¿no? Pero cuando no pasa así, yo ando todo el día así que ocupada y no les pongo atención, hombre, es un caos, porque si no es uno, al ratito ya vino el otro y así. Y parece que se les antoja cuando acabo de limpiar, ahí donde está limpiecito. Les digo, ay, mis bebés, cómo los amo, pero cómo me hacen batallar. Y miren, tan como los niños maleducados, cuando está hablando la mamá y que les dicen, no estés hablando cuando estoy platicando con la gente. ¿No les pasaba eso? Que cuando llegaba a visitar a la casa de la mamá y que llegabas y te querías meter y que se dice mamá y le hablabas a la mamá. Había mamás de antes que hasta te soltaban una cachetada y te decían, no te andes metiendo en las conversaciones ni atravesando cuando estoy platicando con la visita. Así están estos. Le voy a dar un jalón de orejas, esas orejotas, acabo tiene unas de papalote. Ay, no es cierto, mi vida, jamás en la vida te haría eso, porque si no me voy a romper el queque yo sola. Ay, cómo te amo, vida de mi corazón, porque tú eres mi chiquito, mi amor, chiquito, bonito, ese niño, yo soy chiquito. Así se ponen todos locos cuando le canto. Esos niños son chiquitos. Se emocionan. Ya. A ver, denme un break. Vámonos para arriba con papá. Oye, váyanse con papá. Oye, para arriba. Caminando para no hacer zanja. Te lo agradezco. Este lo que logran los cobardes, que viven llenos de arrepentimiento. Ay, ese amor a ti te quedó grande. Podría vivir sin ti, para alejarte de ti, ay amor. Hiciste lo que más me gusta. Bien, esto lo tengo que hacer así, porque si no pongo eso, no hace peso y esos enanitos chiquititos, diminutos, así como de este tamañito, pueden mover el banco. ¿Cómo le hacen? Pues lo empujan y lo empujan y lo empujan hasta que van abriendo caminos y son bien inteligentes los canijos. Con eso, ahí tiene que quedar atorado. Ahí tiene que quedar ya atorado el asunto. Ay.
Ahora sí, mis corazones. Eso es la vida cuando tienes peques, cuando tienes hijos perrunos, porque así son. Son tremendos, pero son un amor. Son un amor. Lucas, ¿cómo estás? No me digas que eres Lucas Carvajal. Dime la verdad, ¿eres Lucas Carvajal, sí o no? Cuéntame, porque me suena. O ya te quitaste el Carvajal. No. Bueno, el intento lo hice por quererme acordar. Muy bien, Lucas, mira, hicimos un espagueti súper deli. Mira. Obviamente está un poquito ya frillito, ¿sabes? Que cuando es una salsa de crema y que se pone un poquito fría, pues se ve un poquito así como resequita, pero les digo una cosa, esta no sé si, no quedó con esa textura como la otra vez que se miraba como si fuera tipo cortada. Es que creo que hay un seguidor que viene que se llama Lucas Carvajal. Pero miren, chicos, ustedes ya vieron. Deli, pan. Miren, les voy a decir una cosa. Es una receta súper económica, aparte de que es fácil, sencilla y rápida. ¿Cuánto tiempo tardan en cocerse los espaguetis? Entre unos 7 a 10 minutos, dependiendo la temperatura. Si está muy caliente el agua, de preferencia siempre agréguenlos cuando ya esté el agua hirviendo. Ya se dieron cuenta que para poner a cocer la pasta con unos simples sencillos pasos. Y lo más sencillo de todo, poner a freír el tocino que quede bien doradito para que tenga ese saborcito peculiar, porque entre más doradito quede, como que más delicioso sabe. Después ponen a freír el jamón con la misma grasita que el tocino le soltó. Y ya después empiezan a agregar la crema a fuego bajo. Es muy importante dejar el fuego bajito para que la crema no se nos vaya a resecar aún más. Ah, no, mentira. Después de que agregamos, ¡ay, qué mala soy! Tocino, el jamón ya lo tenemos dorado. Agregamos la barra de mantequilla, la cantidad que ustedes vayan a utilizar, porque eso es dependiendo cuánta pasta vayan a hacer. Después le van a poner unos trocitos de cebolla, que sea cebolla lo más finito que ustedes la puedan dejar. Y la van a poner a sofreír, a salcochar un poquito. Se le puede decir así, salcochadita, ¿no? Ya una vez que la tengan en su punto, si quieren que les quede así como doradita un poquito, agreguen de opcional unas 2 o 3 cucharaditas del aceitito, de la grasa. Es que es manteca, ¿verdad? ¿O cómo se le llama eso que suelta el tocino? No sé. Pero bueno, le agregan las grasitas que soltó el tocino para que empiece a darle un poquito más de fritura a la cebollita. Okidoki. Y ya después empiezan a agregar, ahora sí, la crema, el quesito, la empiezas a sazonar. Y acuérdense, es muy importante, la cantidad de crema debemos de ir viendo, calculándole, dependiendo cuánta cantidad van a utilizar de pasta, porque ya se dieron cuenta que sí se empieza a resecar. Y esto, hagan de cuenta que ustedes pueden verlo a simple vista, digan es bastante, pero tenemos que tomar en cuenta que al momento de que se está cocinando, la salsa de la crema se está espesando, ¿ok? Así es que si ustedes no quieren utilizar bastante crema porque dicen, es que no tengo mucha, Ingrid, tengo poquita, no pasa nada, agreguen leche. Si tienen leche que es así como esta, que es evaporada, pues es mejor porque está muy cremosa y está más entera. Le pueden agregar lechita y con eso. Y si no, le pueden poner nada más de la leche esa que ustedes utilizan, la leche fresca que utilizan para el cereal. Nada más que no le van a poner de coco, ni de almendras, ni nada de ese tipo de leches, ¿ok? Esas leches no les va a funcionar. Aunque yo les voy a decir una cosa.
probablemente le pueda dar un toquecito y un sazón diferente. No voy a decir que no, porque probablemente haya recetas que sí cocinen con ese tipo de leches. Pero pues si no están muy acostumbrados a ese tipo de sabor, pues mejor no lo mezclen. Mejor háganla con esa lechita que es más natural. Y miren, quieren hacerse una agüita de Jamaica natural, pongan 100 gramos de Jamaica en 2 litros de agua, ya cuando está, es más, no la vayan a dejar ni hervir, todo pónganlo junto, y ahí se esperan a fuego bajito, no a fuego bajo, a fuego medio, porque si lo dejan a fuego muy alto, también se empieza a vaporizar el agua y se consume. Entonces a fuego medio pónganlo, y ya que empiece a hervir, van a extraer todo lo que viene siendo el concentrado de la Jamaica, y miren, aquí está la prueba. Miren, qué delicioso. Pueden tomar una agua refrescante, así naturalita y mucho más nutritivo para ustedes. Claro que si son como la Ingrid, pues entonces se van a tomar un refresco, un refresquito de cola, ¿ok? O sea, de Coca-Cola, porque a mí me encanta, nada más que la verdad, les digo algo, hoy yo misma me pongo límites. Hay veces que digo, no hay necesidad, no voy a tomar refresco, ahora no voy a salir para nada, tengo muchos pendientes y digo, no me voy a tomar ni un refresco. Y hay veces que sí me sacrifico un día nada más en no tomar. Pero si ya no tomé ahora, pero estuve tomando ahora agua, y no les voy a echar mentiras, estuve tomando café. Hoy me tomé 3 cafés durante el día. ¿Será muy malo eso? No sé, pero yo me tomé 3 cafés ahora, pero por cada taza de café me estuve tomando una taza de agua. Eso es bien importante, ¿verdad? Más que nada, no sé si lo estoy haciendo de una manera correcta, pero más que nada porque me he estado levantando así como bien mal del cuerpo por la circulación. Ya saben que la Ingrid ya está toda defectuosa por ese lado. Entonces dije, ay no. Dije, sí, no estoy tomando juca, pero voy a tomar café. Dije, mínimo, tengo que tomar agua. Ingrid, no te estás haciendo la de la vista gorda, mija. Entonces, fíjense, lo que hago para poder tomar agua es que yo soy bien cabeza hueca. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo que a mí, que no pueden tomar agua. Yo batallo mucho y miren lo que hago. Entonces, estoy en modo limpieza y me pongo una jarrita de agua de estas llena. La pongo ahí a un ladito y me pongo mi vasito. Entonces, ¿qué hago? Obligatoriamente sé que lo tengo ahí enfrente y me estoy sirviendo y estoy tomando muy a fuerza, no les voy a decir que no, pero le hay una manera para que no me sepa así como que es que tomar mucha agua, así como por ejemplo, yo agarrar 1 litro y tomármelo de medio litro de una, no hombre, pónganme una soda, una sodota, un vaso de coca con mucho hielo y sí me lo tomo así. Pero esto no, como que me empieza a dar asquito, porque no tengo esa costumbre. Está mal, no hagan esas cosas que yo hago. Pero yo ya hice algo, miren. Ahora que yo ya sé que no puedo, y que es muy difícil para mí, entonces hallé la medida perfecta. Entonces agarro una taza y con esto me la tomo de una. Y ya no hay pretexto de que diga, ay, es que ya no me la puedo tomar porque al final me da así como que guácara. No, con esta cantidad me la tomo perfecto. Miren, un vasito con esto y así estuve todo el día. Todo el día. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la manera de disciplinarme. Aparte les voy a decir una cosa. Supuestamente yo quiero hacerme hábitos. Y les digo algo, hasta bajé una aplicación. Porque dije, voy a empezar a hacer un cambio. Y les digo una cosa. Una de las cosas que pude hacer nada más es levantarme a la hora que me lo propuse. Porque normalmente me puedo levantar temprano y puedo llevar una rutina de 2-3 días con mucha actividad. Pero tengo un gravísimo error, que cuando yo siento que ya tuve 2 o 3 días de actividad, que yo ya siento que ya hice mucho, porque es mi mente, es la verdad, es mi mente. Antes trabajaba toda la semana y nomás descansaba un día y llegaba bien noche a mi casa y no tenía casi descanso. Y ahorita yo me echo bien huevona. Yo digo huevona porque si tengo la oportunidad digo, ay no, ahora no voy a hacer muchas cosas, ahora me voy a minimizar y tengo que descansar. No sé si es porque mi cuerpo me lo pida o algo, pero
cometo ese error. Entonces dije, no. No es como que descanse por completo, pero sí me minimizo de actividades porque digo, es que no tengo concentración y yo sola me pongo peros, ¿verdad? Entonces dije, ¿sabes qué, Ingrid? Tienes que hacer algo para mejorar y tener una rutina productiva. Y estoy bajando allí en la aplicación. Y les digo una cosa, me puse 5 tareas. De esas 5 tareas cumplí 2. Y nomás como vi que nomás cumplí 2, borré la aplicación otra vez. ¿Y saben por qué la borré? Porque dije, ay, Ingrid, ni teniendo la aplicación, es más, ni me acordaba. Cuando me puse a hacer las actividades, se supone que yo tenía que marcar que ya la había cumplido. Se me olvidó. Y al último dije, ay, no, yo la voy a borrar. Y la borré. Borré la aplicación. De plano no doy una. O sea, no sé cómo le tengo que hacer. Yo no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, que no puedan tener esa disciplina y que a la última hora las cosas las dejen así. No en todo, porque les voy a decir una cosa, sí me pasa mucho que procrastino mucho, siempre se los he dicho, y a veces dejo cosas para última hora, que hay cosas que las pudiera hacer, pero según yo mi estado mental y físico está agotado y no me da para más. Entonces yo digo, no, Ingrid, tienes que buscar una manera para buscar que tu cuerpo tenga energía, que tenga más rendimiento, y para eso tengo que buscar hábitos saludables. Pero es bien difícil, yo soy bien indisciplinada con mi persona. O sea, no soy una persona como que soy estricta conmigo de decir, a ver, Ingrid, te tienes que levantar todos los días a las 7 de la mañana. Claro, pues que si tenemos que trabajar nos vamos, ¿verdad? Nos hemos ido a las 5 y no regresamos hasta muy noche. Pero pueden ser 2, 3, 4 días. Y si tengo la oportunidad al otro día levantarme a las 9, ¿me levanto a las 9? Entonces ahí es donde yo digo, no, tengas o no tengas la oportunidad, tú tienes que levantarte todos los días a la misma hora. Vayas a ir a hacer algo a la calle, tengan que ir a trabajar fuera, tengan pendientes, y si tu horario no es ir decir, ahora no tengo que estar ahí a las 7, no pasa nada, vamos a irnos más tarde, yo aprovecho para dormir. Y es donde yo digo, no. Y luego, ¿saben qué me pasa? Que me despierto y tardo. ¿Cuánto tiempo tardo para poderme levantar de la cama? Como media hora, 40 minutos. O sea, no me levanto así de una. Pero yo ya me di cuenta que estoy mal, porque yo solita, mi pensamiento es que digo, ay, no, tengo que descansar. Incluso Johnny se levanta y yo, uy, me da el patatús. O sea, me da el patatús porque yo quisiera seguir durmiendo, y a veces el Johnny ya anda ahí parado y él ya anda ahí en friega y con su teléfono oyendo música y todo para activarse, y a mí me enoja, me enchila dentro de mí, porque le digo, yo quiero dormir más y quiero descansar un poquito más y no me dejas, pero estoy mal porque imagínense si yo tuviera aprovechar, en vez de decir, hoy me puedo levantar hoy no tengo ningún compromiso hasta las 11 de la mañana. No importa, me levanto a las 9. Tengo cosas limpio, tengo todo aquí en la casa, voy a hacer, en vez de levantarme, acostumbrarme a desayunar temprano, hacer mis estiramientos físicos, porque eso es muy indispensable para mí por los problemas de circulación. Yo tengo que estar haciendo estiramientos físicos durante la mañana, el inicio del día. Ay, Dios. Perdónenme, es que les digo una cosa, escucho todos los perros en la calle y me ponen de nervios, y más los que les dije que son los 4 pitbull que están allá, y escucho que empiezan a ladrar todos y yo ya siento que se están peleando. Es que ya se lo juro que ya me quedé como toda traumatizada por ese lado. Ahorita les voy a contar por qué, porque nos acaba de pasar una anécdota más respecto a ese tema. ¡Eo! ¿Quieres que te pique sandía? ¿Qué más quiere? ¿Que me la coma por ti? No es cierto, ahorita te la pico. Qué bueno, sí, ahorita te la pico. Quiere que le pique un poquito de sandía, que le ponga tajín, limón y chamoy. Ahorita me acompañan para prepararle un poquito al Johnny, ¿no?
José Santiago dice, me gusta tu cocina, saludos desde Colombia. Ay, muchas gracias, Santiago. Saluditos desde aquí, desde Tijuana, corazón. Dice, ya andan los muertos viviendo. Cállate ni digas cosas. Bueno, fíjate que eso no me da mucho miedo. Lo que me da miedo es que se peleen, que se entre ellos. Ay, y antes de que se me olvide el tema, dice, insiste otra vez porque es poco a poco hasta que te acostumbres. ¿Verdad que sí, Mari? Ay, estoy queriendo ponerme esos hábitos para, como te digo, para en la mañana en vez de decir, ok, no tengo algo que hacer, pues entonces tengo que ver, porque es que yo no desayuno. Yo tengo un problema de no desayuno, nunca desayuno, nunca en mi vida he desayunado. Mis desayunos son 2 o 3 de la tarde. 1, 2, 3 de la tarde, esos son mis desayunos y a veces hasta las 4, 4 y media estamos desayunando. Desayuno, comida y cena, dice mi mamá. Dice mi mamá, no, es que eso ya viene desayuno, comida y cena, ya va incluido. Pero yo no estoy acostumbrada a eso, pero me quiero crear hábitos y no puedo. Y les digo una cosa, y luego el Johnny no me exige nada. El Johnny no me dice. El Johnny, si él me dice, ay, quédate, no pasa nada, mi amor, no tienes nada, muchas cosas pesadas y pendientes que hacer, descansa un ratito. Terror, porque me dice eso y yo bien conchuda le hago caso. Entonces, no, esas cosas no deben de pasar. Entonces borré la aplicación. Borré la aplicación definitivamente. Y todo porque dije, ¿qué caso tiene que estoy saturando mi teléfono con cosas y luego no las uso? Entonces yo me doy cuenta que estoy muy perdida por ese lado. Yo a fuerzas necesito alguien con la que me motive, es una persona con la que me motive, que me diga, órale Ingrid, vamos a hacer esto. Ay, así era mi amiga. Ay, Moca, te extraño, Moca. La Moca era así. Mi amiga, ella todo el tiempo me decía, ¿cómo que no, venga? Órale, nos vamos a poner a hacer esto, porque siempre nos decíamos apodos ella y yo. Era muy raro que nos dijéramos por nuestro nombre. Entonces, ¿cómo de que no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y una de las cosas que extraño mucho, les voy a contar algo. Ya ven que les platiqué que yo desde muy pequeña, como desde los 12, 13 años, empecé a jugar fútbol y dejé de jugar entre los 19, 20 años, más o menos entre ese promedio, dejé de jugar fútbol. Yo jugaba fútbol rápido. Es muy diferente que el fútbol soccer. El fútbol soccer no tiene paredes, es una cancha abierta como los que juegan los profesionales, ese tipo de canchas. Y el fútbol rápido es de esos que son una cancha donde tienen las paredes, donde está toda encerrada y ya nada más está la portería. Y puedes jugar con pared también y puedes jugar así, ¿no? Entonces yo jugué muchos años eso. Pero otro de los deportes que me encanta es el racquetball. Y desde que no estoy con mi amiga, dejamos ese hábito porque antes salíamos de trabajar y salíamos del restaurante y nos quedaba cerquita las canchas deportivas donde podíamos ir a jugar racquetball. O frontenis, que viene siendo casi lo mismo, nada más que el racquetball es igual cancha cerrada y juegan todas las paredes, lo que es laterales, frente, detrás y hasta el techo. Puedes jugar con todas. Y lo que es el frontenis, nada más estás jugando con la pared que es de enfrente y la que están en los costados. Pero ya de ahí, si se te va la pelota o algo, es más como que más tedioso y te gusta más lo que es en cancha cerrada. Entonces nosotras rentábamos una vez a la semana las canchas porque pues no nos daba mucho tiempo a veces para ir ahí. Y más aparte porque teníamos que rentarla con anticipación porque se llenaba ese lugar para poder ir a jugar. Y nos íbamos a jugar 1 hora. Y extraño. Ojalá un día pueda poder retomar ese deporte, pero ahí así con alguien porque solo sí está padre. Es bien divertido cuando estás jugando con otra persona. Ese tipo de deporte es el de racquetball. Y yo quiero volver a jugar. Lamentablemente Johnny no puede jugar conmigo porque ese es un deporte, puedo decir un poco extremo, porque la posición con la que juegas es así, porque obviamente estás alerta para ver a dónde vas a correr con la pelota. Entonces cualquier cosa te avientas y caes de rodillas, o ya sea que te avientas y te dejas caer para pegarle a la pelota para que bote y taca,
pero él no puede, se va a lastimar la espalda. Y yo quiero jugar. Un día le voy a decir a ver con quién podemos jugar, porque a mí me encanta, me encanta. Y siento que esas son las cosas que me pueden motivar más, los deportes. El deporte. Me gusta mucho más que el estar haciendo ejercicio nada más así. Si es fútbol, si es racket, feliz yo. Porque la verdad el otro tipo de deportes no lo sé. Y el de voleibol también cuando estaba pequeña me gustaba, pero siento que por esos problemas que tengo de la circulación y todo, con tantito que me pegue aquí hacia la pelota, me duele mucho esta parte de aquí. Es un dolor feo que me da. Entonces no sirvo para ese tipo de deporte, pero ay, un día voy a jugar eso otra vez, chicos. Vamos a hacer lo de la sandía del Johnny. Miren ustedes nada más. Miren ustedes nada más. Miren. Miren, no se deja ver. Ya lo único que hizo es que la comida ya se le desbarató toda. Es que muerde. Es que muerde. Ay, ay, ay. Miren ustedes. Mírenla. Miren qué bonita está. Pero muerde. Ella, si te muerde, es bien peligroso porque no, no te sueltan. Es peligroso que te lleguen a agarrar o algo. Y ahorita se quiere salir. Yo te entiendo, mami, que te quiera salir. ¿Por qué? Porque obviamente ella no quiere salir porque está pequeño, pero ese es un lugar nomás para que duerma ahorita, porque en la noche ya se sale, en el día no está todo el día ahí. De hecho le dije a Johnny que tenemos que conseguirle para hacerle la pecerita, para que tenga su espacio donde estar ella bien, porque así no, chiquillos. Ay, espérenme poquito. ¿Saben una cosa? Déjenme poquito, pongo un poco de música porque a mí personalmente escuchar los ruidos de allá afuera me ponen de nervios como ustedes no se imaginan. Yo aquí en casa, yo no puedo estar aquí y que estar escuchando todo el exterior porque como todos los vecinos y la mayoría de los de esta calle y la de allá y toda en esta zona hay muchos perros. Y cómo se escucha así, que están ladre y cualquier cosita me ponen de nervios pensar que se están peleando. Porque si pelean, si pasa alguno que anda en la calle corriendo, estos todos aquí se ponen bien histéricos como si algo estuviera pasando, pero es porque pasa un perrito que ellos no quieren. En tu amor. Siento en tu corazón. Ahí voy a preparar esto porque me voy a lavar bien las manos, agarré la tortuga. Y eso es muy peligroso porque obviamente pues ella está sucia. Y lo que uno debe de hacer es mejor lavarse bien y desinfectarse porque cuando vas a agarrar comida es bien peligroso cualquier infección o algo. Jesús te llena de su fuego abrasador. Báilalo, siéntelo en tu corazón. Oh, vívelo, su amor, gózatelo. Mi corazón. Miren, ¿cómo se parte la sandía? ¿Ustedes cómo la parten? No es que lo estoy diciendo en mala onda, es real, no es que no sepa partirlas. Yo he visto que hay gente que las parte hacia lo largo y les empieza a dar nada más un tanto así
lo que le meten, que lo incrustan en el cuchillo para poder ir despegando la cáscara y ya después la quitan bien como si nada y mira, queda enterito, bien padre. Y o veo que hay gente que empieza a partir así como rebanadas. Yo lo que hago es agarrar un pedazo, ni siquiera sé cómo la parto, yo nomás hago esto, miren. Ay, miren qué bonita. Así la escogió bien el Johnny. Bailalo, siéntelo en tu corazón. No me la deja ver. Vívelo. Y miren, la otra es que como Johnny es bien sangrón, va a decir, ay, ¿qué sabe? No es cierto, porque yo las lavo bien con cloro para que le quite el sabor y no sepa cebolla, porque es más lo que se impregna el sabor y lo de la cebolla. Y en los cuchis también. Pero miren, yo lo que hago es esto. Ah, la, 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 la. Bueno. Mire. Espérenme. Eso está llena de su fuego. Ay, tranquilitos. A mí me gusta la sandía, pero fría. No me gusta así con la temperatura ambiente. Casi la mayoría de la fruta me gusta fría. Toda, toda, toda. Hasta los plátanos. Nomás que los plátanos cuando los pones en el frío se maduran más rápido y te duran menos tiempo. Pero a mí me gusta mucho. Platicándoles, es que no dejo de escuchar que están hablando los chuchitos. Platicándoles respecto a eso, chicos, les cuento. Acá arriba, donde tengo mi cuarto que es de, pues, donde va a ser el closet. Ya les he platicado que no hemos podido terminarlo, ¿no? Pero les cuento que estaba yo ahí en el cuarto y empecé a escuchar que unos perritos estaban peleando, pero entre ellos oía yo uno que estaba llore y llore, así. Ya saben cómo le hacen, es que no sé exactamente hacerle igualito, ¿eh? Pero cuando te están como atacando. Y yo salí y me asomé ahí en la ventana, yo creí que eran lo de los vecinos. Y yo dije, a ver si los escucho, dije, desde aquí les voy a gritar. Resulta que allá de aquel lado hay un lote donde la gente pues no tiene todavía construido ni nada, ¿no? Y lo están usando como, pues guardan unos carros ahí de los dueños, no sé, ¿verdad? Cosa que no me importa, pero aquí el punto es que se metieron dos perros grandes y uno chiquito, casi del tamaño de mi acusita estaba. Son de esos tipos chihuahuas que son como mix, que no son originales. No lo digo en mala onda, lo estoy platicando porque tienen, su apariencia física es más grande y su complexión del cuerpo es más grande, tanto sus orejitas, su cabeza, bueno, sus orejas son más pequeñas, su cabeza es más grande y su parte de aquí, ¿no? Bueno, el chiste es que yo escuché eso y de repente de allá de enfrente ya venían unos señores con una señora, como que le hablaron y se le salieron a sus chuchos. Pero resulta y resalta que estaba un carro aquí, estaba otro carro acá y lo demás todo el terreno, ¿verdad? Y estaba el cerco donde no podía entrar la señora. Y la señora le empezó a regañar a sus perros y le empezó a decir, ¡ay, que vámonos, que no sé qué! Y le hicieron caso, bendito sea Dios, le hicieron caso y se fueron. Pues resulta y resalta que ahí les va lo bueno. Pues resulta y resalta que el pobrecito Chuchito, cuando escuchó que se llevaron a uno de los peluchines, porque parecía peluchito, estaba muy peludito como mi Tanito bebé. Y cuando pasa eso, él se metió corriendo para abajo del otro carro. Y yo estaba viendo allí en la ventana y había otro que estaba grande y empezó a correr así con la cara de
como de torito, viendo a ver cómo lo encontraba para seguirlo mordiendo. Y el otro ya se había salido. Y la señora le habló al otro perro y le empezó a decir, vámonos, que no sé qué. Y el chucho ese no le hizo caso, la ignoró y siguió buscando al perrito para ver la manera de cómo sacarlo debajo del carro. Y yo estaba viendo en la ventana y pues ya saben que yo soy bien mamacolinche y bien metiche también soy. Y que agarro y le hago yo, ¡hey! Y le pegué así a la ventana bien enojada, pero bien fuerte le dije, ¡hey! ¡Órale! ¡Sálgase de ahí! Y le dije, váyase para allá con su mamá. Pues yo no sé, aquí hay un montón de casas, pero el canijo me volteó a ver directamente a mí así. Así, o sea, directo donde yo estaba. Me volteó a ver y le dije, órale, váyase para allá con su mamá, canijo. Le dije, deje de andar peleando. Y se fue y me hizo caso. Y ya cuando vio que la señora agarró monte y que ya iba a irse, el canijo como que se quería regresar. Y le digo a la señora, oiga señora, le dije, no se vaya. Llévese a su perro, le dije, porque si usted lo deja ahí va a seguir mordiendo al perrito. Ya después dije, la señora se regresó y me volteó a ver con cara de, así como de, ¡ay, mendiga metiche! Y agarra, y sí, le habló a su mascota. Al último se salió y la señora bien enojada empezó a agarrar piedras y, ¡ay, hijo de tu tal por cual, que no sé qué! Y ya se fue regañándolo por todo el camino. Pues el pobrecito perrito al que estaban mordiendo, yo me quedé con la preocupación. Dije, Diosito santo, dije, ¿qué hago, Diosito? Voy y me asomo para saber si está bien. Ojalá esté bien, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, pues no me puedo estar metiendo a un lote ajeno. Dije, luego allá enfrente están unos fulanos, me da cosa ir. Dije, aparte el Johnny iba a decir, ¿tú qué andas haciendo allá en esos trotes? Te vas a meter en un problema, ¿no? Dije, y le empecé a pedir a Diosito. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios por los animales. Y le empecé a pedir a Diosito, ay Diosito santo, dime qué hacer, dime qué hacer. Si tú me dices que tengo que ir a verlo y aunque me vaya a echar un problema encima, no importa, yo voy, pero dame una señal, ¿qué hago? Y me creerás que me quedé parada así un ratito y estaba yo viendo y dije, voy a mirar para ver si sale. Y en eso que dejo de estar, pues yo le estaba pidiendo a Diosito y después el pobrecito perrito salió, pero salió bien, como que no lo lastimaron. No sé si fueron mordidas que no fueron muy fuertes y nada más fueron leves, porque no lo vi que saliera con síntomas de que estaba lesionado, porque pasó un niño caminando y cuando pasó el niño caminando lo vi que salió así y yo sabía que era él porque no miré que viniera ninguna mascota con el niño y dije, ya salió. Fíjense, después de eso, enanos, váyanse con papá. Después de eso, yo me quedé pensando, dije, ay Ingrid, y si no era el que miraste, y si yo estoy mirando mal y el pobrecito está debajo del carro, dije, ¿y algo le pasó? Pues me creerán que me volví a regresar, ya le quité las semillas, me volví a regresar a checar en la ventana y a ver si me quedé un buen... A ver... Ahí está. Ya, ¿verdad? Miren. Se ve bien deli. Miren. ¿Cómo te la comes, Ahí. Ya me antojaste. Pero yo nomás me voy a partir así como casi nada. Porque no me comí la pasta. No me gusta estar agarrando platos muy grandes. Y me quiero servir en uno chiquito. ¿Cómo la ven, chiquillos?
¿Sí me escucharon lo que les comenté de la sandía o no me escucharon? Es que se había acabado un poco, ¿verdad que sí? Que les estaba comentando de la sandía esta, cuánto es lo que costaba aquí. Que les digo que a veces, una vez en la calle, a veces te están vendiendo y nos estafaron con una en 350 pesos. Se me hizo cara porque no estaba ni muy grandota, estaba un poquito más chico. Yo creo que esta pesa como casi 7 kilos pasadito. La otra era más pequeña, en 350 pesos. A mí casi me da el salta para atrás porque yo soy coda. A mí no me gusta gastar tanto así. Y resulta, voy a echar esta que casi no tiene semillas. Miren, hagan eso, Yo lo hice todo al revés. Ya cuando la partí, le quité la semilla. Pero esto es bien sencillo, miren. Ustedes nomás cuando vayan a hacer eso, la agarran y ya le empiezan a quitar nada más así, miren. Con la puntita de un cuchillo chiquito que tengan. O hasta con un tenedor, nada más agarran y las van quitando así, miren. ¿Ok? Y más facilito. ¡Ay! Pero obviamente, ¿verdad? Si lo van a hacer, ya lo van a empezar a hacer con más cuidado y tal. Y miren qué rápido se las empiezan a quitar. ¿Ya vieron? Esas son cosas que yo también aprendo del internet, chicos. No crean que la Ingrid todo le sale de la cabeza, esa cabezuta que tiene. No todo sale de mi cabeza. Bueno, puede ser así. Pero la realidad es que yo también aprendo cosas que veo en internet. Y cuando aprendo cosas que se me hacen que son interesantes, las trato de compartir con ustedes. ¿Ok? Como este tipo de cosas. Pero ahorita les voy a... Yo no quería, pero yo ni me antojó. Nada más que yo no le voy a poner limón, porque a mí me duelen los dientes con el limón. Ay, vaya que ahorita estoy bien a gusto, ya pasé esa etapa, bendito sea Dios que ha pasado ahorita esa etapa de donde estuve bien mal tiempo atrás de los dientes, chicos, y ahorita quiero nada que me vaya a lastimar. Quiero poder aprovechar para dormir bien. Aparte de comer, quiero dormir bien. Miren. Nada más que... Miren. Miren qué rico. Ay, qué deli. Imagínense gomitas. Imagínense la voy a cambiar. Es que esta trae semilla. Miren. Mis amores, yo ya comí de todo aquí con ustedes. De todo un poco. Espérenme un poquito. Les comí un poquito de pasta. No mucho. Pero con eso que comí yo, para mí es suficiente. Y ahorita con lo que estoy comiendo, úchale. Con esto voy a quedar a gusto. Dice Eli, muchas gracias, Eli. ¿Te gusta la sandía? Ay, corazón, mira. A mí, la verdad, no soy muy frutera. Les voy a decir, casi no como fruta. Y no es que lo diga así en mala onda, pero la verdad no. De hecho, mi suegra el otro día me dijo, es que yo no estoy acostumbrada a comer fruta. Me dice, es que no es de costumbre. Me dice, es que es saludable comer. Pero les voy a decir la verdad. Yo sé que es saludable comer y todo este tipo de cosas, pero les voy a decir algo. También, si no estás acostumbrado desde infancia y si es real lo que les digo, no sé si a muchos les ha pasado que no están acostumbrados a como un estilo, para mí eso es un estilo de vida. Mucha gente tiene la posibilidad de poder comer un platillo y después hace sus entrecomidas, comen frutas y todo eso.
Y todo eso son lujos que tienen las personas. No digan que esto es un lujo ahorita, ¿no? ¿Ok? Pero la mayoría de la gente que tiene la posibilidad de tener su mesa llena de frutas, y de hecho hasta tienen en el centro de sus mesas tienen fruteros, tienen un montón de frutas ahí. Todo eso son lujos que a nosotros lo vemos aquí así, porque no toda la gente tiene las posibilidades de vivir con ese tipo de alimentarse de esa manera. Es que no sé decir las palabras correctas, pero yo no crecí así y a mí se me dificulta mucho. Y el Johnny se enoja, y no les voy a echar mentiras. Miren, aquí les voy a dar una prueba. Yo sé que ustedes van a decir que estoy mal, pero es que se los prometo, se me olvida y dentro de mí es como no estoy acostumbrada a comer fruta y se me olvida. Y miren este manguito, se supone que me lo tenía que comer preparadito con chile, limón y todo, así como cuando te lo preparan y te lo ponen en el palo y todo. Y miren ya cómo se me mayugó. Ya se me mayugó y el Johnny me regaña y me dice, es que ¿para qué te compro cosas si no te las vas a comer? Es que se me olvida, con trabajos me acuerdo que tengo que comer y porque me da el hambre. Y no sé por qué, pero les voy a decir una cosa, no cometan esos errores de los malos hábitos que yo tengo. Si ustedes tienen las posibilidades, y les digo esto porque acabo de ver un TikTok, no recuerdo qué días de estos miré un TikTok donde le ponen a un niño, dice, mi hijo no come comida chatarra y no le damos este tipo de dulces ni nada de eso. Entonces el niño está sentadito chiquito en su mesita donde están aprendiendo a comer y le ponen fruta y le ponen una sabrita, un ejemplo. Y el niño agarra la naranja, vamos a suponer. En la siguiente ronda le ponen un dulce y le ponen otro pedazo de fruta. El niño agarra el dulce y lo tira y agarra y se come la fruta. Entonces ahí es donde un ejemplo, donde nosotros como papás debemos de ir acostumbrando a que tengan una alimentación sana desde las primeras etapas del crecimiento de los bebés y de los niños. ¿Y cuáles son sus primeras etapas? Cuando ya empiezan a comer, cuando ya tienen eso de 2 añitos y que ya están comiendo solitos ya, y si no es que desde antes, pero no les puedo decir específicamente desde qué edad les puede empezar a dar fruta porque pues no soy experta en eso y también yo sé que no les pueden dar cualquiera a los niños. Por ejemplo, mi amiga tenía un niño, bueno, tiene, pero ya es un adulto, no es un adulto joven ya. Cuando estaba chiquito era hiperactivo y esa es una historia que siempre la cuento y siempre se la digo a Johnny porque yo no sabía, obviamente ya lo sé ahorita, que esto viene siendo el azúcar natural que nosotros debemos consumir, todo eso, ¿no? Que nos hace menos daño. Pero resulta que a él, ya sí se les comenté esa parte donde le quitaron que comiera el plátano. Era hiperactivo y le dijeron no le debe, el psicólogo le prohibió que comiera plátano. ¿Por qué? Porque eso lo aceleraba mucho. Entonces les digo, no sé si realmente sea muy recomendable que a una temprana edad estén consumiendo cualquier tipo de fruta, porque los pone bien hiperactivos por el azúcar. Y la verdad que sí, ¿eh? Yo digo, un niño ya antes de las 6 de la tarde, que ya cene, que coma todo lo que tiene que comer saludablemente y ya no comer nada. Porque ya después de ese horario, si comen algo que les active la pila, ya no duermes. No duermes porque ese peque va a andar a todo lo que da como duende en la noche o te va a hacer dormirte 12, 1, 2, 3 de la mañana porque el tipo de comida o depende de lo que haya consumido en el periodo de la tarde, como les digo, después de las 6, ya no dormiste y ya te fregates ahí. Aunque diga uno que no, si es así, yo lo tengo bien comprobado. Ay, mi bebé, ¿qué hizo de comer? Mira lo que comí hoy. ¿Qué hizo la loquita de la Cristo?
Mi hija es que me manda mensajes. Ella siempre que va a cocinar algo nuevo, ahorita los voy a leer mis corazones. Cuando va a cocinar algo nuevo, porque le gusta la cocina, nada más que cuando ella está trabajando, pues su trabajo demanda mucho tiempo, porque es masajista terapeuta y pues saben, trabajan muchas horas ellas, ¿no? Pero ahorita que está en casa por su incapacidad, que bendito sea Dios, se está recuperando súper bien de su pie, pues resulta y resalta que se pone a cocinar y le hace cocina a mis hermanos. Ella le hace comer para ella y para mis 2 hermanos que están viviendo todos juntos. Y siempre me está diciendo, mira mami lo que hice. A ver si lo hizo ella para felicitarla. Dice Ingrid, me pasa lo mismo, no soy de la fruta, es tal cual como vos dices. ¿En serio? ¿Verdad que sí, Leti? Es verdad. Y es muy difícil para mí. Y esto que les comento es porque el Johnny me regaña. El Johnny me regaña, me dice para que una de las frutas que a mí me encantan es el plátano, pero a la vez me hace daño porque me inflama muchísimo. Entonces sí lo consumo, pero trato de consumirlo en momentos donde sé que no voy a andar muy activa, ya sea en la calle o cosas así, porque me trae con el malestar. O sea, no nada más es la inflamación, me empiezan a dar como calambres en el estómago. Pero no todo el tiempo, es dependiendo si lo dejo de consumir por un periodo de tiempo y luego lo vuelvo a consumir otra vez, es donde me pasa eso, que es lo mismo que me pasa con la leche. Pero si lo estoy consumiendo constantemente, empiezo a como que mi estómago lo empieza, es que no sé cómo explicarlo, ¿verdad? No soy una persona experta para hablar ese tipo de temas, pero como que mi estómago lo empieza a aceptar un poquito más, ¿no? Y el Johnny a veces me regaña, porque me dice, ¿para qué me dices que trae? ¿Para qué traes, Ingrid? Mira, ya se hicieron todos churidos, ya se echaron a perder, ya no voy a volver a traer. Entonces, por eso casi nunca tenemos fruta en la casa, porque no la consumimos. Y para que el Johnny se acabe todo eso solo, pues de aquí en lo que él se va a consumir, no duran, pues, no llegan a todo el tiempo que nos tiene que durar. ¿Cómo le podemos hacer para que una sandía te dure mucho tiempo? Voy a empezar a buscar esas cosas, ¿verdad? Fíjense que esos son temas importantes que debemos de experimentar para saber hacer rendir más el alimento, porque yo estoy igual. Y eso es lo que me dijo mi suegra, me regañó mi hijo. No me regañó, pero ya saben que son las mamás suegras, ¿no? Me dice, ¿cómo de que no te gusta comer? Porque le digo, es que se me olvida. Porque nos dijo, si no me picarles la fruta, dice, no se la comen. Dice, ahí se queda, nadie la pica y nadie se sirve, porque mi suegra es una persona que ella le gusta que coman bien, pues si te sirve tu frutita y todo. Y luego me dice, yo le digo, no, a mí no me dé, yo no se preocupe por mí, yo estoy bien. Me dice, ¿por qué no comes? Le digo, es que yo no estoy acostumbrada. Me dice, es que no es de costumbre, debes de comer. Le digo, es que se me olvida, me gusta y hay mucha fruta que me gusta, pero les digo la verdad, no, se me olvida, sinceramente se me olvida y no es algo como que aparte no como mucho, yo con una vez que como al día, muchas veces con eso estoy bien, no es como que mi estómago me esté pidiendo comida durante el día, estoy en un mal hábito de alimentación, aunque ustedes van a decir, qué irónico, Ingrid, haces recetas de cocina y tienes un mal hábito alimenticio, y sí lo tengo. Como les dije, en el horario, y sobre todo si como una sola vez que como al día, yo ya no como. Yo con eso estoy feliz y ya lo de ahí en fuera nada más estoy tomando refresco o café. Y el agua, ahorita que les digo que estoy obligando a mi cabeza a que consuma el agua y que quite esa mente, ese pensamiento negativo que me entró de que me da náuseas cuando consumo mucha agua así de una. Entonces ahorita dije, voy a engañar a mi cerebro, porque eso es lo que podemos hacer, es que el cerebro nos mete un pensamiento y ya creemos que lo que nuestro cerebro nos dijo es la realidad. Pero si nos ponemos a pensar que esto también es
es un órgano más de nuestro cuerpo que está hecho especialmente para que pensemos. Pero no quiere decir que lo que nosotros pensamos así tiene que ser realmente tal. A veces se equivocan nuestros pensamientos, pero sí nos pueden crear muy malos hábitos como los míos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo engaño. ¿En qué manera? Pues entonces, si no puedo tomar agua, entonces voy a empezar de poco a poquito. Y como me dijo Mari, tengo que empezar de poco a poco para ir creando hábitos saludables en mi vida. Y luego imagínense, chicas, yo ya estoy grande. Yo ya soy una persona mayor en el aspecto de que no soy una jovencita, ya estoy casi por llegar al cuarto piso. Y en lo que estoy dándome a entender es que obviamente mi cuerpo cada vez va a necesitar que yo lo cuide. ¿Por qué? Porque tengo un recorrido bien mal. Imagínense, ya todos los días no poder dormir. Es que miren, yo quiero dormir más tiempo, pero mi cuerpo me dice, ya no te quiero que estés ahí acostado. O sea, son muchos factores por los cuales, yo sé que son muchos factores por los cuales a veces tengo como una rutina muy mala, pero porque también tiene que ver mucho mi salud. Entonces, desde ahí es donde digo, si yo quiero empezar a mejorar en muchos aspectos, tengo que empezar con hábitos para mejorar mi salud, mejorando mi salud, mejora mi rendimiento físico y a raíz de todo eso también mi rendimiento mental va a ser un poquito mejor, porque si todo eso está mal, créeme que no tienes ni energía ni para pensar cosas positivas, porque cuando te sientes de la jodis, lo único que uno piensa es, ay no voy a hacer nada ahorita, me siento muy mal, mejor lo hago mañana. Y ahí es donde ya valió Wilson todo. Y así me pasa a mí. Me pasa con detalles que son como, tengo que lavar, tengo que hacer. Ahora tuve ese pendiente de acá, ahora, un ejemplo, ¿no? Tengo que ir a arreglar mi closet, y le digo closet porque siempre he dicho no está terminado. No, porque si estuviera terminado yo ya les estuviera grabando también ahí, de repente, cuando ando ahí chismoseando yo solita. Pero no puedo, porque no tengo más espacios de la casa donde pueda compartirles a gusto, pues, más que mi cocina. Y no por las cuestiones de la visibilidad y todo eso, no, nada que ver de eso, chicos. Simplemente por la privacidad, a eso me refiero. Y la privacidad del tipo de contenido que pueda dar dependiendo. Esos son los detalles. O que tengo que hacer ejercicio. Mañana lo hago. Que ahora tenía que haber hecho bicicleta. Está la bicicleta, está la caminadora. Yo ni compré un aparato multifuncional para hacer ejercicio, que es para piernas, brazos y todo eso, que lo puedo hacer yo mientras, siempre y cuando no esté haciendo rendimiento físico pesado, para que no me lesione por la presión, porque hace daño hacer cosas pesadas cuando estás mala de la circulación. Entonces tiene que ser como, ahora sí, como un coach te vaya diciendo de qué manera puedes ir implementando ejercicios rudos para ir haciendo masa muscular y todo su nombre. Imagínense, miren, yo estoy como Popeye, no como espinacas. Iré, ustedes creen, y ahora si me pongo a hacer ejercicio para hacer masa muscular me voy a poner bien calilla. No, hombre, al rato el Johnny me va a tener miedo, me va a mirar y va a correr. No. Pero no lo hago por lo mismo, porque les estoy diciendo que dejo todo para después. En ese tipo de aspectos son las cosas que les digo que las dejo para pendiente. Y pues yo nomás me estoy dando en la torre, chicos, la verdad. Pero, miren, no les voy a prometer nada porque sería prometer algo que no soy capaz todavía de cumplir. Pero algo que sí les digo es que estoy haciendo el intento. Estoy haciendo el intento y apenas llevo un día. Y de las 5 actividades nomás cumplí 2. ¡Ay! No sé qué voy a hacer conmigo. A ver.
Voy a leerles un poquito para atrás, ¿eh? Dice, creo que algunas frutas se pueden congelar, ¿no? Dice, aunque no sé si bien cuáles y cuáles no. Eso exactamente, mira. Yo hasta ahorita de las frutas que conozco que yo tengo en mi mente que se puedan congelar son como las fresas, el mango ya picado. El mango ya picadito y todo en cuadritos y ya lo puedes poner a congelar. Los arándanos también yo los he visto que los venden así como, no, los arándanos no, ¿cómo se llaman? Las frambuesas. Mira, ya les estoy diciendo mentira de los arándanos. Las frambuesas, esas también las puedes usar, congeladas. Los cherries, yo que sepa, los he visto que los tienen congelados, pero no he visto como tipo duraznos, melón, cosas así. El plátano ni se diga. El plátano sí se puede congelar, pero siempre y cuando lo utilices con una cubierta de chocolate o algo así para que lo proteja directamente de lo frío, porque si no se oxida y se empieza a poner negrito. Aunque no crean, no nada más la cáscara, también se empieza a hacer así. Entonces ya con la cubierta de chocolate y todo, ya ves que están las chocobananas que te venden así, el plátano congelado y tiene chocolate y que chispas de colores o cacahuate que incluso le ponen. Así es como lo he visto, pero de ahí en fuera las demás frutas no sé muy bien. Tienes toda la razón, debemos de investigar ese tipo de cosas que son importantes, ¿verdad? Pero sobre todo es como investigarlas y luego irlas poniendo a prueba para saber si realmente son funcionales o no. Porque muchas veces hay tanta información falsa que ya cuando de repente te quieres poner a hacer las cosas dices, ay no, me ha pasado. Me ha pasado con recetas que no son las cantidades que dicen ahí y que a la mera hora la tengo que modificar o hacerla a mi modo. Aunque eso no es raro. ¿Saben qué? Lo más padre de la cocina es que tú tengas la idea de cómo hacer la receta, pero al momento que la estás elaborando siempre le va a terminar poniendo uno su toque final. Ya sea que no te gusta algo, le vas a cambiar o le pongas algo más, o siempre va a pasar eso. Pero sí es feo cuando de plano te dan, me pasó con el volteado de piña. Yo hice una receta siguiendo otra y no me quedó. Y yo veo que en los recetarios donde yo miré, el caramelo les queda también totalmente oscuro. Y yo digo, ay, lo que yo ahorita que lo hice con mi experiencia me di cuenta que cuando el caramelo te queda así está totalmente amargo. No queda bien. Pero cuando te están dando la receta, te lo están vendiendo, porque así se le llama, te lo están vendiendo la imagen. O sí, es que así se llama en el término marketing, te están vendiendo la imagen de una manera, una receta como si estuviera bien hecha, cuando si te pones a darte cuenta, no, hombre. Y yo digo, pues, ¿cómo le harían? Al final nos comimos el volteado de piña, no quedó con el sabor mal, pero unas partes que quedaban bien impregnadas de caramelo no se podían comer porque el caramelo estaba amargo, se amargó. Y ahí es donde dije, son una mentira. Al menos yo les digo mis errores y de perdida ellos lo miran y los expongo y se dan cuenta que sí es real y que me equivoqué. Y no les digo, háganlo, les va a quedar bien bueno y que realmente no sea así. Si no queda realmente como les estoy diciendo, ¿para qué les voy a mentir, no? Pero ahí sí te dicen, ay no, que sí, que miren y que quedó bien rico y que no sé qué. Y ya nomás se ve cómo lo desmontan y todo. Y supuestamente lo parten y yo digo, pues quedó igual que el mío. Eso quiere decir que no quedó tan bueno. Yo no sé por qué lo hacen creer como si hubiera quedado espectacular, digo, pero bueno. Hay mucha información falsa. Por eso les digo, hay que verificar, hay que investigar y hay que ponerlo a prueba. Eso nos va a ayudar muchísimo. Dice, puedes licuar. Dice, y es un jugo rico y si quieres echar un poquito de azúcar. A ver.
Dice, te levantas temprano y comes frutas, es bueno y no me tomes tanto refresco. Ya sé, Mari, tengo que quitarme ese hábito. Ahorita yo creo que sí estoy dando un paso, porque ya no es como que antes, fíjense lo que hacía, antes yo ya miraba que tenía así de refresco y yo le decía, o casi la mitad y yo ni me decía, ¿ya no tienes soda? Y yo, como un poquito menos de la mitad. Ah, pues de una vez si quieres para que traigas otra. Sí, porque eso no va a alcanzar. Entonces, yo siempre me aseguraba que nunca estuviera nada así, ni que nos hiciera falta ni de chiste. Él no toma casi refresco. Es muy raro. Él de repente se amalicia conmigo porque se le antoja o ya sea porque está aquí se le antoja por el calor, no sé, pero son como temporaditas de él. Pero les cuento algo que ahorita ya le he sabido decir que no. A veces que me dice Johnny, oye, vamos a comprar cosas, mandado, vamos a traer lo que vamos a hacer de comer. Y me dice, ¿tienes soda en la casa? Y le digo, híjole, hay poquita. Ah, pues de una vez tráete para que al rato no estés diciendo que ocupas ir a comprar. Le digo, no voy a comprar. Y me dice, ¿por qué no, Ingrid? Él piensa que porque yo no quiero que gaste, que me compre, que no gaste. Pero le digo, no, le digo, lo que pasa es que eso me está ayudando a mí a que no sea mañosa. Le digo, porque mira, le dije, hay veces que allí hay, y si tú me comprabas una nueva, ¿saben qué hacía? Yo le decía, ay no, yo ya no quiero la otra, es que ya no tiene gas, a mí no me gusta la soda sin gas. Y miren, que le dejaba la soda ahí. Y a veces quedaba para un vaso o para 2 vasos y yo ya no me la quería tomar. Y fíjense lo que hacía. Y me entraba la conciencia, yo decía, ay, Ingrid, no seas mañosa. No todo el tiempo vas a tener para estarte dando lujos de estarte comprando una soda todos los días, porque eso es un gusto, lujo que uno puede tener. Y les digo lujo porque es la verdad, chicos. No es obligación sentarte en tu mesa y tomarte un vasote de soda con hielo todos los días. No todas las personas tienen esas posibilidades. Yo no crecí así. Antes mi mamá, cuando estábamos chiquita, a veces me decía, tráiganme mi soda, y era una Pepsi. Y era traer una de litro, o a veces no alcanzaba para todos, y era muy difícil para poder tener ese tipo de gustos. Y resulta y resalta que yo desperdiciando, ahora le digo a Johnny, no le dije, ni te enojes, ayúdame a que diga no, le dije, porque yo me estoy haciendo bien mañosa, le dije, si tú me estás dando y me dices no importa, le digo, yo sé que tú me lo compras de corazón, le dije, pero una, ya no voy a desperdiciar, porque no está bien eso, el dinero no lo regalan y no estamos como para que yo me dé, a mí me choca que porque te das el lujo de decir, ay, ¿ustedes creen que yo dejo esta fruta y que ya no me la como? No, mijitos, yo aún así la deje, yo me la termino ahorita o mañana, pero me la acabo porque no la voy a desperdiciar. ¿Ustedes creen que mi plato ¿ustedes creen que mi plato de comida que dejé a medias, ahí se va a quedar? No, señor. Yo agarro y ese pedacito de pan los hago un ladito, caliento esto en el microondas, si me hace falta le hago un poquito más y me lo como, no lo voy a tirar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces le digo a Johnny, no me hagas, yo sé que me lo haces en buena onda y que con todo el aprecio del mundo me dice, sí, mija, te voy a comprar tu sodita, pero si cuando te diga yo que no, le digo, porque estoy empezando a quererme quitar esos hábitos de que si no hay, no es obligación que vaya corriendo porque ya se va a acabar antes de que se acabe, porque no podemos estar sin que haya coca en casa. Y ahorita ya no. Y es verdad, tengo ahí un poquitito y esa la tengo desde hace 2 días, ese refresco. Y el día de hoy no lo toqué en todo el día para nada, que me lo hubiese podido tomar y no les miento. A mí me gusta decirles las cosas con toda la sinceridad del mundo. Miren, y no tiene mucho gas porque ya tiene 2 días, con este son 3 días y no me la he acabado porque estoy haciéndome un sacrificio de decir, Ingrid, no, y no me la tomo porque si yo hubiera querido, Jenny me dice, va a traer otra, ay, ya ni les platiqué la que aplico. Resulta que cuando yo decía, es que no me gusta ya la otra que tiene gas, entonces agarraba y me servía de la viejita.
de la soda viejita, me servía un cuarto del vaso y lo demás lo rellenaba con la nueva. Según yo, porque decía, ay, de esa manera ya no estoy desperdiciando y así me tomo, pero al final de cuentas me terminaba tomando toda la soda, la que ya tenía anterior y todavía la de la botella nueva. Por eso estoy toda jodida de la circulación. ¿Por qué? Porque a raíz de que consumo muchas calorías y mucho azúcar con esto y no tomo agua, todas mis venas y mi circulación y todo, imagínense, está toda taponeada porque ni siquiera tiene la buena circulación para el oxígeno. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos cuidamos bien y consumimos mal. Entonces, por eso es bien importante el agua. Y ahorita estoy tratando de, pues, obligarme, chicos. Es la verdad, me estoy obligando yo sola a poder consumir lo que es nutritivo para mí porque tengo 38 años y ya tengo muchos factores donde me la paso súper mal por eso. Las piernas, los brazos. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿qué va a pasar cuando, si Dios me presta vida y llego a los 50? Son 12 años más. Si no me cuido de aquí en esa fecha, a lo mejor probablemente antes de que pasen esos 12 años, yo empeoro. Entonces, no, yo quiero estar cada vez mejor, no quiero estar peor. Porque mira, me pongo irritable. Como les digo, rendimiento físico muy mal. Me siento muy agotada y aparte a veces me levanto de malas porque me siento mal. Me siento mal y pues obviamente ¿quién es el que me aguanta? El Johnny. Johnny. No es que me levante atacándolo ni nada, simplemente con el simplemente hecho de que me mire la cara de pedo, pues ya le hice mal el día. En vez de levantarme y decirle, ay, buenos días, ya estoy así, con mi carota. ¿Por qué? Porque según yo me siento mal. ¿Y quién tiene la culpa? Pues yo, porque no me pongo atención. Eso es lo que me pasa. Me tapo, chicos, porque esos son los bocados en los que yo debo de comer. Así, chiquitos. Me meto uno grande, me lastimo. ¿Saben una cosa? Estos si hubieran sido unas gomitas. Con esto, miren. Espectacular. Pero oigan, chicos, a ver. Con hojas verdes congeladas. Dice que unos smoothies con mezclas de frutas y algunas verduras. Pero no los hago seguido. Estás igual que la Ingrid, ¿verdad? Mira, es que no sabía yo que con frutas y verduras. ¿Saben qué es la única que yo les puedo decir que he probado? Así que me gusta el agua de apio con pepino y limón. Un día lo vamos a hacer aquí con un toque de menta. Esa agua es la única que yo les puedo decir que he probado mezcla de fruta y verdura. Pero se me hizo algo interesante lo que dijiste del smoothie, fíjate. Estaría bien probar así. Pero te voy a decir una cosa. Esa para el tiempo de calor. Cuando el calor está que arde, que dicen tomo y tomo agua y no se me quita la sed. Yo sé que es bien indispensable tomar suero. El suero. O te tomas un vasito con agua y le agregas unas pizcas de limón y unas pizcas de sal y ya te haces un suero natural, ¿no? Pero, pero ¿qué les iba a decir? Pero, ay, no sé, se me olvidó por decirlo los del suero. Ahorita me acuerdo. Se me hizo algo interesante. En tiempo de calor. Una vez una compañera de trabajo hizo un agua de pepino con limón, con hojas de menta y con apio. Y la verdad sabía exquisita. Ni siquiera sabía apio. Y eso que a mí el apio no me gusta. Un día lo voy a tratar de hacer aquí. Pero ojalá y me quede como ella lo preparó, porque si no me va a saber más a apio y no me va a gustar. Vamos a buscar la receta perfecta para esa agua y créanme que esa agua te sirve para el tiempo de calor. Es súper refrescante y te quita muy bien la sed.
Te quita muy bien la sed. Yo ya no puedo comer más fruta, chicos. Les digo que yo como muy poquito. ¿Ves? Te ayuda a sentirte más hidratada. Sí, dan más sed. Sí, es que ¿sabes qué? Los refrescos como tienen mucho azúcar te da mucha sed. Y por eso es el vicio que se hace con el refresco Coca-Cola. Porque entre más estés tomando te da sed y uno dice, ay, tengo sed, me voy a ir a servir. Tengo sed, me voy a servir. Les digo una cosa. Yo hasta la fecha lo tengo. No les voy a echar mentiras que ya no soy así. Sí soy así todavía, pero les digo que ahorita estoy luchando en contra de mí. Yo me estoy dando palo todo el tiempo para quitarme esos malos hábitos. Porque les voy a decir, yo me voy a acostar y está mi cabecera aquí y aquí tengo unas repisitas en la cama y aquí pongo mi refresco. Estoy acostada, aquí tengo mi refresco, acá tengo mi celular, aquí lo dejo ya cuando ya de plano ya se me cansó el caballito y así. Entonces en la noche me levanto y en vez de levantarme y agarrar un vasito con agua, no, ya nada más me levanto. Me levanto muy mona, nomás me levanto la cabeza y me empino la soda y me vuelvo a dormir. Está muy mal porque se supone que si ya no tienes que consumir nada de azúcar para que no te quede el azúcar en los dientes y todo eso, porque todos esos detallitos nos afectan, cosa que no nos damos cuenta, ¿no? Hasta con el tiempo. Y la otra, en vez de tomar agua, tomo soda. Tomo soda y me levanto a estar tomando la soda. Y en la mañana, lo primero que me pasa por la mente, cuando me levanto, todas las personas me imagino que van y se toman un vasito con agua en la mañana, ¿no? Yo no, yo es soda. Y ahorita digo no. Ahorita no, por eso les estoy platicando que me estoy tratando de poner estrictamente y esto me va a durar para mañana, ya van a ser 4 días. Es ventaja, chicos, que ya me duró 4 días. Porque la verdad a mí un refresco de 3 litros, si hace mucho calor, no me dura. No me dura todo el día, me la acabo en un día. Y es muy malo, son 3 litros que le estoy echando a mis riñones. Y es muy malo, pero pues bueno, tengo que hacer todo lo posible por cambiar. Yo estas anécdotas que les platico no es ni hacerme quejas, simplemente yo sé que hay muchas personas que se van a identificar como soy porque siento que la mayoría del ser humano nos hacemos malos hábitos y más ya cuando estamos adultos y no nos enseñaron desde pequeños tener una disciplina y todo eso, somos los que somos más propensos a tener más malos hábitos en esta edad, ¿no? Entonces por eso les comparto para que ustedes también hagan la lucha de hacer unos cambios en su vida y respecto a eso por la salud, para que se den cuenta que ya cuando cumplimos de los 35 años en adelante, porque muchas veces dicen, ay, a los 30 cambias. La mayoría de las veces, por lo regular, ya de los 35 en adelante es donde ya te vienen los achaques más fuertes. Si de los 30 ya te empiezas a tener que cuidar un poquito más, tanto la piel, muchas cosas, porque tu cuerpo está entrando en una etapa más de madurez y todo empieza a cambiar, pero ya como que de los 35 en adelante ya es como que más estricto como se tienen que empezar a cuidar uno, porque ya te empiezan a salir los achaques de lo que no te cuidas anteriormente. Y así estoy yo. Pero bueno, estoy muy a tiempo para poder cambiar muchas cosas. Nada más que me hace falta disciplina. Y no sé qué otra cosa le pueda decir más que la disciplina para poderme mejorar en esos aspectos. Y no, hombre, ya, si de por sí estoy bien chiva loca, yo siento que sintiéndome mejor, ya nadie me va a parar, ahora sí. Ahora sí nadie me para. Me dijo el Johnny el otro día que lo que me hacía falta es que me metiera un cóctel de vitaminas. Me dijo, a ti lo que te hace falta, me dijo, es que te pongas unas buenas vitaminas, me dice, porque nunca tomas nada. Y las vitaminas que te doy no te las acabas. Y exactamente, les voy a decir una cosa, yo prefiero 1000 veces que me inyecten de una todo lo que me tenga que poner, a estarme tomando
todos los días que me digan, tienes que tomarte las vitaminas diario por 30 días, no lo voy a hacer, chicos. Empiezo muy bien y a mitad del tratamiento ya no lo seguí, porque se me olvida. Se me olvida, de hecho ahorita todavía no me terminó el antibiótico, me quedaron todavía pastillas porque no me terminé todo el tratamiento porque se me olvida y el Johnny se enoja conmigo. No les voy a decir que no, se enoja, me regaña y le digo, es que yo no tengo la culpa, se me olvida. Yo tengo que poner un recordatorio todo el tiempo en mi celular que me esté acordando tomar agua como Alexa y la mando por un tubo porque le digo, sí, ya me acordé Alexa que me dijiste que tome agua y no lo hago en su momento, se me olvida. No lo hago, la verdad. Y necesito tener un recordatorio de una alarma que me esté recordando, no una vez al día, que me esté, dice y dice cada 5 o 10 minutos hasta que yo la pague cada vez que yo llegue a cumplido, porque si me acuerdo una vez al día que tengo que hacer algo y lo apago y digo, sí, ahorita lo hago, ya no lo hice. Así soy. Así soy una persona muy mala en mi disciplina y no sé qué voy a hacer. Pero hay una de las cosas que pienso es que le tengo que pedir mucho a Dios para que me ayude. Y eso es otra de las cosas que le estoy pidiendo que me ayude para poderme disciplinar un poquito porque lo necesito. ¡Ay, aquí está el amor de mi vida, de mi corazón! Porque tú eres mi chiquito, mi amor. Ahí viene mi bebé. Vénganse, pues. Vengan los bebés de la vida. Los chiquitos de mamá. Ven. Ven, papi. Ya, ¿cómo es que no? Le dice a su hermanito, no. Dice, el ejercicio todavía no puedo hacerlo. Dice, no puedo hacerlo costumbrada, pero bailar en mi casa mientras hago las cosas, eso sí. ¡Ay! Ni me digas porque eso sí también yo. Siento que me gusta más el baile que el estar haciendo un ejercicio de rendimiento físico pesado. A mí me gusta más como el tipo zumba, los aeróbics, cosas que me hagan sentir divertido. ¿Sí me explico? Eso sí me gusta. Uy, y les digo una cosa, me encanta el tipo de ejercicios que hacen allá en el otro lado. Ya ven que luego salen tutoriales donde están haciendo aeróbics y están bailando arriba de un step. Uy, eso me fascina, me fascina. De hecho, yo le dije a Johnny, ya ven que yo tengo mi banquito, un banquito que me hizo así de madera para que yo pudiera, bueno, se supone que era para que grabara aquí, cuando iba a grabar y cocinar aquí, pero nunca lo he hecho así. Entonces ahí lo tengo rodando y le dije a Johnny, ese banquito me va a servir como step. Le digo, y no necesito comprar la base, le dije, con eso que lo hice así como que se hizo de madera, le digo, nada más que necesito ¿cómo se llama? Una colchoneta de esas que son para hacer tipo pilates, porque la necesito poner abajo para que no se me mueva. Le digo, y yo quiero hacer ese tipo de, pero no nada más hacerme a la loca. O sea, no quiero estar haciéndome a la loca ahí. 1, 2, 3, no, yo quiero bailar. Ay, apá, espérate, se me para aquí. Yo quiero andar ahí y yo quiero hacer esos bailes que hacen bien padres y que se mueven bien rápido, pero me voy a desbaratar, ahí voy a quedar. Voy a pasar como las cafeteras cuando ya están chiflando y echando humo hasta por las orejas. No creo que aguanten, pero lo voy a hacer. Ojalá un día pueda hacer esas cosas y podamos hacerlas todas juntas. Imagínate que les diga, chicas, hoy nos vamos a conectar y nos vamos a pasar a hacer todas juntas para motivarnos a hacer ejercicio y nos vamos a conectar. Nomás que yo ni me tiene que poner mi cuartito donde yo tenga mi privacidad. Aquí, imagínate, voy a estar así. Vienen 1, 2, 3, 4. Sudando la gota gorda, ¿no? Haciendo todo mi sacrificio y que de repente se esté peleando un chucho por allá y que la Ingrid ya salga corriendo como pedito, toda asustada. No, hombre, imagínense qué cardio voy a hacer, ahí voy a quedar toda asustada, porque es que la verdad sí me ponen de nervios. El estómago se me hace chiquito, las costillas se me pegan en el estómago, los pulmones lo siento que se me pegan aquí y luego el pecho, todo aquí se me hace así, todo se me encoge. Cuando me da miedo lo de los perros, así me siento así como, uy, unos nervios y un miedo, no sé, es algo que
No sé, es algo muy feo que me transmiten de sentir la sensación que se puedan pelear. No, bebé, no. Ya me hicieron muchas travesuras, ya váyanse con papá. Ay, no. A ver. Miren, chicos. Miren, yo todo el día limpié esta cocina y yo misma la ensucié. Hice un cochinero. A más no poder. No sé qué pasó aquí, se me hace que fueron hielos que tiré. No, Carne, no hagas eso. Vete para allá, porque donde te comas una semilla de esta te me ahogas. Fuchilanga, váyase para allá con papá. Ahorita te voy a dar comida y te voy a dar amor y te voy a comer a besos. Espérame un poquito. Es que este piso es... ¡Ay, Dios santo! No me van a decir que no, chicas. Son muy exagerados estos pisos y... Nos tiene que estar uno limpio y limpio cada ratito. Dice, ¿sabes que la papaya o lechosa se cuela con un poquito de jugo de limón? Es súper rico. No lo he probado con el jugo de limón, fíjate. Pero qué bueno que me dices, Mari. ¿Saben una cosa? Hay muchos tips que ustedes me han dado y que tengo unas recetas. ¿Se acuerdan que tengo unas recetas muy anteriores que no he visto nada? Ay, Johnny, yo no sé por qué le echó comida a la tortu. Y voy a usar esta libreta que no es mía, pero voy a agarrar prestada una hojita, una nomás, porque quiero apuntar los consejos que ustedes me dan. Es que les digo algo, sé, y yo lo voy a aceptar, no voy a decir, ay no, es que no los encontré o algo. Necesito darme el tiempo para checar dónde están todos los consejos que me han dado de cada receta, pero les digo una cosa, para hacer eso necesito dedicarme el tiempo. Mis lives son de 2 o 3 horas. 4. Entonces necesito tomarme el tiempecito para poder hacer las cosas así. A ver. Para poder hacer las cosas bien y poder sacar las recetas y los consejos que me dan. Entonces dije, ya lo que voy a hacer, le dije a Johnny, cómprame una libreta. Le dije, yo necesito una libreta porque les voy a decir algo. Me encanta, es muy flexible estar haciendo las cosas digital y guardarlos en las aplicaciones y todo, pero les voy a decir una cosa. Yo soy muy tontita para esas cosas. Yo en vez de estar leyendo en el teléfono, a mí me estreso estar buscando. Para mí es más fácil apuntarlo, estimulo mi mano, aparte me sirve muchísimo para no dejar de saber cómo escribir rápido y todo eso, porque siento que esto es una buena estimulación para el ser humano y me ayuda. Y se me hace que es más flexible. Hay muchas personas que no quieren usar ya libretas, ni quieren hacer apuntes ya nada de esto, porque dicen que para qué, que luego estar desperdiciando papel. Pero a mí en lo personal, la verdad me gusta mucho más hacerlo así que de ponerlo en una aplicación. No puedo hablar a gusto. Entonces, es papaya con jugo de limón. Es un consejo de Mari. Para que no digan que no. Dice Leti, yo tengo 30 y odio ese ejercicio, no me gusta y no lo hago. A mí tampoco me gusta, Leti. No me gusta y no lo hago. A mí me gusta el deporte. Y como les dije, lo que es el fútbol y el racquetball, porque el racquetball, imagínense, trabajas todo. Estás así y estás con la raqueta y estás trabajando brazos, estás trabajando piernas, estás trabajando todo y toda esta parte de aquí, porque al momento que estás haciendo todos estos movimientos, todo te juega. Entonces, ese deporte me encanta porque haces ejercicio en todo el cuerpo. Y el fútbol, pero pues ya no estoy para andar jugando fútbol. Ya no estoy para esos trotes, ya estoy grande. Aparte, ¿quién querría jugar fútbol conmigo? Nadie, al menos que tenga ya mis nietos.
Ya cuando mis nietos me toque andarlos paseando y llevarlos al parque y andarlos llevando para allá y para acá, entonces son los con los que voy a poder jugar, pero nunca voy a poder jugar de una manera profesional con ellos como supuestamente debe de ser cuando estás en un torneo, cosas así. Nunca lo voy a poder hacer porque obviamente ni modo que esté jugando con un niño y que le dé un pelotazo aquí o algo o en la mera mema que le dé. No, hombre, pues ahí me voy a quedar. Nomás me voy a embroncar. Ya le descompuse la pluma al Johnny, chicos. Ay, ¿ahora qué hago? Miren, se supone que este va aquí. Ay, ay. Por eso no me gusta agarrar las cosas ajenas, porque yo tengo manos de estómago. Todo, siempre que agarro algo que no es mío, siempre me pasa esa mala suerte de que algo le hago. Pero no lo hago a propósito. ¡Ah, ya lo encontré! Ah, es que esta pluma se la regaló su mamá. Y miren. Hijo, dice. ¿Ya vieron? Esta pluma se la dio su mamá. Y la cuida más que su vida, yo creo, este señorito. Dice, porque tratar de encajar si naciste para destacar. ¿Por qué tratar de encajar si naciste para destacar? Oh, muy padre ese dicho. El baile es buenísimo y te distraes y para la mente es muy bueno. Sí, los arándanos sí se congelan, Ingrid. En serio, mi hermano trabaja en una fábrica de arándanos. Ah, ya ves, entonces no estaba tan mal. Dice Lewin Golding que según los estudios las mujeres perdemos 1% de nuestra masa muscular por año a partir de los 30. Yo también ya tengo 30 y sí me siento más biluche. Ay, mis niñas, están chicuelas, yo tengo 8 años más que ustedes. Se pasan. Pero eso sí es verdad. ¿Será que por eso luego no engordo? Porque luego me dicen, oye, es que miren, les digo una cosa, yo a la edad de 21, como entre 21, 22, no, si entre los 16, 17, 18, 19, 20, 21, como esos 5 años más o menos estuve en un peso de, a los 16 cuando me alivié de cristal, quedé pesando 83 kilos. O sea, imagínense, tenía 20 kilos más de los que tengo ahorita cuando era una adolescente, mamá adolescente. Y después con el tiempo, cuando tuve a mi segundo peque, que ya fue Danielito, ya no quiero ir a los ruidos de afuera porque la verdad me pone muy de nervios. Y él, cuando tuve mi segundo bebé, estaba pesando 74 kilos, ya había bajado casi 10 kilos. No, 10, porque pesaba entre 82 y 83 kilos, ¿no? Y después, con el tiempo, pues hasta ahorita que bajé, que estoy en un promedio de 63, 65 kilos, que entre mi estatura estoy en el promedio normal, o sea, que no me debo de sentir mal porque en realidad estoy en mi peso. Pero el que yo esté en mi peso no quiere decir que estoy alimentada de una manera sana. Entonces mi cuerpo está en su peso, pero no está sano. ¿Sí me explico? Entonces yo ya me he mantenido en ese peso. Ya no he podido subir, pero y es importante lo que me estás diciendo. Probablemente puede ser por eso. Porque yo le digo a Johnny, le digo, oye, yo estoy como el dólar. Le dije, de repente subo y de repente estoy abajo y ni cuenta me doy cuando de repente estoy así. Mira, yo así estoy como el dólar, subo y bajo y me mantengo entre lo menos que he pesado son 50 y 60, porque el doctor me dijo que no debería de pesar menos de 59 kilos. Ya si peso menos de 59 kilos ya quiere decir que estoy baja de peso y desnutrida. Me dijo, debo de estar en un promedio entre los 59, 60 a 65. Ya más de 65 también estuviera sobrepeso. Pero
me mantengo en ese peso, pues estoy subo y bajo, sin necesidad de estar haciendo dietas, pero la verdad, estoy más jodida que la jodida. Estoy más jodida que la jodida, ahora sí, que ironía, ¿no? Nada más que aparentemente uno se mira bien sano, bien fuerte, nomás porque me ven las carillas estas que tengo, las llantitas estas que se ven aquí, pero eso no es de sanidad, eso no está bien. Eso ya nomás lo tengo de extra de todo lo que me quedó ahí, de lo que aumenté de mucho, pero la realidad es que no porque me mire así ponchis ponchis quiere decir que estoy sana. Entonces, eso que me dijiste es muy importante. Entonces ya entendí por qué no puedo subir peso. Y yo le decía al Johnny, oye, ¿por qué no subo más? Si a veces que me quiero complejar porque me están dice que no subo y que no sé qué, y que si no como y que bla, bla, bla. Pero ya me di cuenta que es porque es lo que dices, que estamos bajando de peso entre más grande. Fíjate, no sabía esas cosas. Híjole, qué feo escribo yo. Miren lo que hice. ¿Ustedes también escriben así como la Ingrid? ¡Ay! Parece que fui a la primaria. Ay, no, qué bárbara. A ver, voy a ver si lo puedo hacer más bonito. A ver. Consejos de Mari. Papaya con jugo de limón. Esto es lo más bonito que lo pude hacer. Miren la letra. Este de aquí. Como que se entiende más, ¿verdad que sí? Parece que escribo con mis pies. Ay, no, escribo bien feo. No, hombre, y ahorita escribí bonito porque yo escribo así como los doctores. Bla, 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 puros garabatos. Solamente yo me entiendo. Dice, la verdad, uno como mujer empieza a perder muchas cosas del organismo desde que nos llega la primera menstruación. Oh, ok. Debemos empezar a tomar, híjole, con razón, yo tengo la piel toda maltratada, ¿verdad? Aunque ustedes no crean, yo no sé por qué la cámara me hace el paro aquí. Miren, pero yo ahí yo les estoy quitando ya el retoque facial que te da de opción. Pero miren mi cara cómo está manchada, chicos. Ay, siempre les digo chicos, ¿verdad? Es que chicos y chicas para mí es lo mismo, ¿ok? No tiene un género en específico. Es como una palabra para mí en general. Pero miren cómo yo estoy. Esta soy yo natural. Así, para que se den cuenta. No tengo mucho maquillaje porque yo no uso base ni nada de eso. Lo único que yo uso es el puro maquillaje en polvo, compacto en polvo, y nada más es como para sellarme un poquito las manchas que tengo. Miren, tengo muchos lunares, estas cosas de aquí, y esto, que a raíz de no sé por qué siempre he tenido aquí, no es que sea bigote, porque yo sé que muchas personas van a decir, sí, somos bigotonas, la verdad que sí soy bigotona. Y soy velluda, y más porque tengo el dispositivo y todas esas cosas te hacen muchos cambios hormonales. Pero les voy a decir una cosa, esto ahorita no tengo nada, el problema es que me quedó como si fuera una mancha oscura. ¿No les ha pasado que a veces en los embarazos se les oscurece esta parte de aquí? Dicen que es por el azúcar, ¿no? O te sale paño en esta parte de aquí de las axilas, te sale un paño aquí, a muchas les sale hasta aquí en los cachetes, en la cara, que se les pone como un pañito, una mancha negra. A mí así me quedó, miren. No, y si le hago así, me da la sombra, parece que tengo bigotazo más que el Johnny. Ah, no, no es cierto, el Johnny está bien barbón, bigotón. Pero así estoy. Yo no tengo muy saludable mi piel, la tengo muy maltratada, miren. Mucho. Voy a empezar a tomar colágeno. Yo a veces le digo a Johnny, es que necesito tomar, pero es mentira, ¿no? Luego no hago las cosas que ya le puse al DS porque ahí la verdad, eso de estarme viendo todo, es que todos los días me miro bien fea, chicos. Todos los días me miro bien fea en el espejo.
Y cuando me disque arreglo y me pongo ahí, ay, pues hasta me siento diferente, ¿verdad? Como que me levanto un poquito el ánimo porque todos los días me miro igual y digo, ay, Ingrid, estás peor que una muñeca pateada, te pasas de lanza. Imagínense, y luego vengo y no me hago un retoque facial, pues me doy más la depresión. No, 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 no. Entonces, debo de perdida hacerme sentir un feliz un ratito conmigo misma y por eso le tengo que hacer eso. Mira. Todos los días me veo así. Bien. Y así, ¡ay! Hasta me siento toda una modelo. Yo me siento toda, ush, No se pueden imaginar ustedes lo feliz que me hace sentir de darme cuenta que si me arreglara mi carita, no estuviera tan feíta como me veo a veces. Pero bueno, son cosas de la vida. Pero una de las cosas que digo es que prefiero ahorita mejor arreglarme mi cerebro y mi condición física para estar sana, y ya después de que ya pueda pasar todas esas facetas, yo sé que algún día voy a poder invertirme para poder remediar todos los descuidos que hice en mi piel, porque el sol y todo eso te daña mucho. Pero algún día, primeramente vamos a alimentar y reparar este cerebro para que este cerebro esté sano y tenga una buena disciplina para poder corregir mi cuerpo en cuestiones de salud y disciplina. Y ya cuando pueda lograr esos puntos, entonces ya va a poder seguir con el físico, o sea, ¿cómo se llama? Con mi apariencia física para verme bonita y todo. Porque si quiero hacer todo a la vez, la verdad no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, chicos, la verdad. La puedes mezclar con soda nueva y así se mezcla el gas y ya no se nota que no... Sí, Eli, exactamente es lo que te estaba diciendo, que eso hacía yo antes. O sea, yo me decía Johnny, ahí está, todavía tienes, y yo decía, ay no, yo ya no me lo quiero tomar, es que no me gusta sin gas. Fíjese hasta cómo se hace uno mañoso. Pero así hacía. Ya les dije, un cuartito de vaso le ponía de la soda que no tenía gas y le ponía de la nueva y se volvía a acomodar. Y ya de esa manera yo decía, ya no dejo nada, pero me estaba, miren, me estaba tomando todo, al final de cuentas yo me estoy haciendo daño. Entonces ahora ya no voy a ir a comprar más hasta que no me acabe esa, pero me la tengo que tomar sin gas y ya tiene como 2 días ahí. Uy, no, pero no la voy a desperdiciar. Créanme que no la voy a desperdiciar. Ahí van a decir, ¿por qué no la tiras? No, porque no la voy a desperdiciar, que no entienden. Sí, terminamos consumiendo más. ¿Qué dice? MLA, está bien loca. Carmen Marenga dijo hola. Sí, verdad que es un grosero, MLA es un grosero, pero no le puso, lo bueno que no leí. Sí, siempre hay alguien que es así. Pero hoy no le hagamos caso, chicas. Hay que hacer los ojos ciegos, hay que dejar. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ignorar. Si vuelve a entrar a estar diciéndome cosas, entonces lo vamos a quitar. Porque a mí la verdad no me interesa. Yo platico bien a todo dar, pero así no me interesa. Yo le dije a Johnny, yo no quiero estar quitando a nadie, pero ya gente que esté hablando cosas así morbosas en doble sentido, sí voy a tomar el privilegio de quitar. Y bueno, mira, vamos a hacer una cosa, lo voy a quitar. Así nomás le pongo mensaje, quitar. Ajá, ya lo quité. Ah, no sabía, es que no le muevo yo mucho a los chats, chicos, ni sé. Por eso lo bloqueaste. Qué bueno, Leti. Qué bueno que sean de las mías. Dice, yo probé un smoothie con banana congelada en rodajitas. Dice, ese sí que se puede congelar. Sí, el plátano sí se puede congelar, pero ¿cuánto durará así congelado? Porque ya una vez que está congelado lo tienes que consumir a fuerzas ya sea en un licuado o en un smoothie, en una malteada, hacer una nieve con plátano o algún postre que lo tengas que usar ya para mezclarlo, porque ya para podértelo consumir así
natural así, porque les voy a decir una cosa, a mí me encanta el plátano cuando está bien fresquecito, o sea, ahora sí que les puedo decir que en un punto donde no esté ni muy maduro, pero tampoco que esté verde, de ese amarillito que lo comes y hasta se siente bien sabroso su textura, con leche, uy, es mi mero mole, nada más que al último termino así, con la peyota bien inflamada y los calambres son los que peor, esos son los que me mata. Y luego lo peor tantito, que a mí me da tanto, no me da miedo. Yo estoy muy loca y todo lo que sea, pero a mí no me gusta hacer así como que estarle echando todos los pum al Johnny en la noche y luego me tengo que estar parando toda la noche al baño. Y luego ya voy y me siento pensando qué quiero hacer porque traigo un... Y no, ya nomás voy y digo, uy, nomás me tengo que levantar para eso. Entonces me da más coraje tenerme que levantar para ir al baño y sacar un pun, porque no quiero usarlo adelante del Johnny porque se me hace como mala educación hacerle esas cosas. Ay, las cosas que les ando platicando. Pero me da coraje tenerme que levantar en la noche, ya no son tanto los calambres, es que no quiero estarme pare toda la noche ahí porque ya me espanta el sueño, ya no duermo bien y digo, ay, no, no, no. Pero me encanta el plátano así, como no se pueden imaginar. Esas son una de las cosas que amo y el licuado y ay, no, más que me hace malísimo. ¿Por qué nos hace daño tanto lo que más nos gusta? Todos esos refrescos sin gas hacen daño. Dice, eso sí que puede congelar, dice Astel. A ver, yo probé un smoothie con banana y acelga o espinaca congelada con avena, coco rallado y bebida vegetal. Uf, en serio, a ver, te voy a sacar la de esa porque yo lo quiero experimentar un día, lo vamos a hacer con ustedes. Es que son mezcla de sabores que yo nunca me voy a imaginar. Banana con el coco rallado probablemente sí, con avena también está bueno. Pero con espinaca y acelga, para mí que me estás echando mentiras, ¿verdad? Bueno, voy a confiar en ti, no voy a decir que me estás mintiendo porque es una mezcla de sabores muy raro, pero estaría padre, ¿verdad que sí? A ver, dice Eli. ¿Cómo se escribe smoothie? Ay, chicos, acuérdense que no estudié mucho. Estoy un poquito, no sé muchas cosas. Y, ok, es plátano. Plátano. Ay, esta pluma de Johnny está. Con espinaca o acelga, ¿verdad? Y acelga. ¿Tiene que ser los dos? Pues yo creo que sí. Con avena. Con avena. Coco rallado. A ver, vamos a ver. Si en dado caso que no me guste, que no quede muy, le voy a agregar miel de abeja. En dado caso para endulzar, porque el plátano si no está muy maduro, muchas veces no aporta mucho dulce. Y por ejemplo aquí el coco rallado, póngale que aporte un poco dulce, pero no es mucho y la avena igual no. La espinaca y la selga, pues no, de plano definitivamente no. Sí, los jugos verdes, yo le hacía todos los días, Mari, durante 6 meses le estuve haciendo a Johnny jugos verdes cuando se iba a trabajar, que estaba de chofer y que se iba a las 5 de la mañana, ya me miraban haciendo los jugos verdes, entonces se tomaba él y yo me tomaba un poco. Era un problema porque Johnny me decía, tómate un jugo tú también, y yo no, y me decía él, no, ¿cómo no, Ingrid? Tienes que tomártelo, no nada más yo, que no sé qué. Entonces ya se tomaba él, pero yo hacía chanchullo. Yo le daba un vasote a él de casi 1 litro y yo me tomaba un vaso chiquito durante 6 meses, pero ya lo tomaba así, porque ya el sabor lo sentía aquí, uy, no. Y después, como ya era mucho de que el sabor ya no lo sentía bien, uy, ya después lo que hacía era después hacerle el de betabel con naranja, betabel y zanahoria, esos 3 le mezclaba. Y ya después como que descansábamos un poquito, pero les digo una cosa, tenemos
mucho, mucho, mucho tiempo que se nos quitaron esos hábitos, pero esos hábitos por él, porque él sí buscaba la manera de cómo cuidarse, porque imagínense, él estaba de chofer y trabajaba más de 18 horas al día cuando le tocaba trabajar, entonces él desgastaba mucha energía y se alimentaba de una manera muy inadecuada porque no tenía un horario fijo para comer y a veces comía así muy mal pues en su manera de alimentarse y pues con los jugos verdes le ayudaba muchísimo porque no tenía tanto sueño, imagínense. Yo me iba a trabajar con él y a veces pues él iba chofereando y a veces en un semáforo lo miraba así y se quedaba medio dormido y yo le tenía que decir, Johnny, despiértate, ya vámonos y ya. Y a veces lo miraba que iba así, de repente lo miraba que ya como que la vista la tenía ida y ya le decía yo, Johnny, o le pasaba un trapo y le mojaba un trapo para que se pusiera un trapo mojado aquí, o le iba poniendo yo el trapo mojado aquí para que le refrescara la nuca y no se durmiera porque a mí me daba mucho miedo que se quedara dormido. O ustedes saben que un descuidito que ustedes hagan esto, muchas personas pasa que ya se fueron a estampar por allá, ¿no? Y esa ruta donde él trabajaba, si de por sí siempre son bien, bien canijos ahí son muy cafres para manejar y todo eso, ahí siempre tienen que andar así, a mí me daba miedo. Pero eso de los jugos verdes, como dice Mari, sí le ayudó muchísimo. Sí le ayudó muchísimo, nada más que les digo una cosa, chicos, van a decir que qué chillona soy, pero la realidad de las cosas, para tener que llevar esa disciplina, tienes que, si no tienes la posibilidad económica, son gastos que implementas más en tu rutina. Por ejemplo, muchas veces somos personas que trabajamos y tenemos un sueldo y vas y compras tu mandado y apenas te rinde la semana. Y para ese tipo de cosas, si tú quieres, por ejemplo, tomar jugos toda la semana, nosotros gastamos, yo creo, una cuarta parte de lo que gana uno un sueldo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vas y compras apio, que el perejil, que los limones, que el pepino, que tal para hacértelo durante una semana completa y ya te echaste casi 400 pesos para poderte hacer jugos toda la semana. Entonces, es a lo que voy. Es un sacrificio, pero si tienes una disciplina, dices, ok, esto me lo estoy gastando en sodas, ya no voy a tomar esto y me voy a hacer estos juguitos. Pero ahí es donde tienes que tener mucha fuerza de voluntad para poder sacar lo que más te gusta y poder meter algo que sabes que no te va a gustar mucho, pero te va a hacer mejor. Y ahí es donde yo fallo. Yo nomás no puedo. Yo a la mera hora digo, no, yo me quedo con mi coca. Ya cuando me estoy quejando de los dolores, digo, sí, me quiero cuidar. Pero pues bueno, ahorita el Johnny van 2 veces que compra para hacer jugos verdes y no se los toma. Ahí se queda echándose a perder las cosas. Bueno, no se echan a perder porque termino utilizándolas en algo, pero es un decir, pues no se utilizan para lo que es, y ya cuando los termino usando, que el apio ya se está haciendo churidio, hay que usarlo porque si no se va a quedar, entonces ya no se toman los jugos. Y él me dice, es que tú no me acuerdas. Ay, mijo, pues a buen árbol te arrima. Yo cuando voy a traer en mi mente que me voy a hacer un jugo verde si se me olvida cómo me llamo el día de hoy. Y le dije, no te pases. No, le digo, a mí no me pongas esas tareas, esas cosas es para que tú eres más disciplinado. Él es más disciplinado en ese aspecto que yo. Porque él cuando se le mete algo en la cabeza de quererse cuidar, lo hace. Yo no, yo me motivo cuando él lo miro haciendo las cosas. Pero bueno, es de una u otra manera tenemos que dar un balance. A mí me motivan los deportes, no podemos hacer deportes juntos, pero entonces él me puede ayudar por esa parte de tomar los jugos y todas esas cosas. Y tomar agua. Voy a tratar, te lo prometo, Mari, que voy a tratar. Pero mira, voy a empezar a hacer cambios significativos. Ahorita el cambio más importante que tengo que poner es mi horario de despertarme, de levantarme, despertar y levantarme, porque no es lo mismo despertar y decir, ay, yo me levanté a las 7 de la mañana. A ver, espérate. ¿Te levantaste o te despertaste? Ah, no, me desperté. ¿Y a qué horas te levantaste? A las 9. ¿Cuánto duré? 2 horas más acostada.
La verdad, es un ejemplo que me pasa muy a mí. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es como, primero tengo que dominar esa parte. Ya cuando dominé la parte de que ya todos los días me despierto un solo horario, yo estoy poniendo de ejemplo a las 7, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que así va a ser. A lo mejor puede ser que antes, a lo mejor puede ser que no. Pero ya cuando domine esa parte, entonces de ahí ya voy a empezar, ok, ya me desperté, ya no duré 20, 30 minutos en la cama, ya me pude levantar rápido y ya cuando me levanté, lo primero que hago es correr del cuarto, corre de donde te esté llamando, es que la cama está embrujada, porque cuando yo me quiero levantar, apenas estoy así, y la cama me vuelve a acostar otra vez, me avienta para atrás otra vez y yo me quiero levantar y me vuelve a jalar otra vez, está embrujada. Entonces yo lo que tengo que hacer es que en cuanto me agarre y me le descuide, me le despegue, ¡pum!, tengo que salir corriendo. Y es verdad, ustedes no me creen eso, van a decir que si estoy loca. No, no estoy loca, es verdad, porque el Johnny me dice, ya te vas de aquí, ¿por qué no te quedas un ratito aquí conmigo? Le digo, no, mijito. Si tú me haces que me quede un minuto más aquí, metida en este cuarto o estoy aquí en el segundo piso, me voy a echar como vaca ahí en la cama y ya no me vas a parar. Y yo tengo muchas cosas que hacer, le digo, así es que ya me voy. Y sí, definitivamente eso es lo que hago. Huyo de lo que yo sé que me gusta o que me va a llamar la atención. ¿Y qué es? Mi cuerpo me dice, acuéstate y yo me voy a acostar. Y siempre digo, 15, 20 minutos. Y esos 15, 20 minutos se me quedo 2 o 3 horas. Y eso es lo malo. Entonces tengo que empezar a dominar esas partes. Y ya cuando empiece así van a ver que voy a poder. Y qué bueno que lo estoy hablando con ustedes, porque créanme que ya hablándolo con ustedes sé que tengo más el compromiso de hacerlo. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Uno cuando se siente con el compromiso y cuando ya dijiste algo, lo tienes que cumplir, creo que es lo que yo necesito para poderme dar esa presión de que hice, porque si yo digo, nadie me mira, nadie sabe, yo bien mona, procrastino y echo la hueva más no poder. Digo, echo la hueva, ¿verdad? Pero no lo hago con intenciones porque se los juro por Diosito Santo que no es que yo quiera mentalmente decir, quiero tirar hueva ahora. Siento como que mi cuerpo me pide descansar más. Entonces ya valió. Entonces, bueno, chicos, voy a empezar, chicas, voy a empezar a implementar esas cosas. Vamos a empezar a dar pasitos significativos. Y para hacerlo más motivador, tengo que buscar la manera de cómo motivarme para que cada vez sea mejor, mejor, mejor. Voy a empezar a ver cómo hacerle para poderme motivar más. ¿Ok? Ahorita no les voy a decir qué voy a hacer porque tengo que primero poner a pensar mi mente qué es lo que puedo implementar para motivarme y cumplir las metas poco a poquito. Hasta, como dice Mari, ya llegar en un punto donde ya todo sea mucho más fácil. Lo primero es lo más difícil. Es el dar el paso. Pero ya una vez que das el paso, poco a poquito vas a ir mejorando. Entonces, eso es lo que yo pienso que me va a pasar. Lo único es que tengo que empezar a ponerlo en práctica. Entonces, voy a intentar, chicos, lo voy a intentar porque es por mi bien. Y si yo quiero salir adelante y yo quiero mejorar en muchos aspectos de mi vida, tengo que hacerlo porque lamentablemente esta situación me estanca en muchos sentidos. En muchos. Y ya se los dejo de tarea, porque ¿para qué les voy a dar detalles? ¿Cuáles son los factores? Porque todo es una cadena, y les voy a hacer otro live de 4 horas más. Entonces aquí vamos a estar 8 horas. Y yo soy feliz, pero ustedes tienen que dormir. Tienen que dormir y después ya no voy a tener que platicar mañana. Dice, así me suele pasar, tengo como épocas o rachas que me pongo las pilas. Ay, corazón, eso soy yo. Dice, pero al tiempo dejo ya sea por una u otra cosa. Sí, yo soy igual, igualita. O sea, empiezo y nada de lo que empiezo lo termino. Por esa cuestión, pero como les digo, no es porque realmente no es gusto mío, porque aunque no crean, es una batalla que yo tengo. O sea, lo hago y al final termino lamentándome. ¿Por qué? Porque no aproveché ese tiempo. O sea, no, eso es lo que les digo, son muchos factores y es algo muy, muy extenso que les tendría que platicar. Todo lo que conlleva llevar esa mala disciplina, esos malos hábitos, porque es una cadena, una cadenita que vamos arrastrando y que nos va perjudicando en muchos aspectos de nuestra vida. Y a mí en lo personal así me pasa.
Dice, pone otra cosa y ya no lo retomo hasta el año siguiente y así. Estamos igual. Mira, por dos. Te lo prometo que soy igualita. Me cuesta mucho, soy constante. Exactamente, yo estoy igualita. ¿Te gustan las libretas? Las quieres escribir a mano, dice, se me queda más lo que anoto. Sí, exactamente, es que a la misma vez estamos estimulando nuestro cerebro. O sea, no se me olvida ahí nomás cuando escribo en el cel. Sí, también yo también tengo, uy, si ustedes supieran varios apuntes. ¿Cuántas canciones no escribí? Y me creerán que están olvidadas, que las puse ahí. No son canciones total, pero son letras que yo escribí, que son rimas. Y pregúntenme si me acuerdo que las tengo, ni me acuerdo hasta cuando ya vuelvo a abrir otra vez el programa porque estoy escribiendo cosas que estoy guardando para hacer mis recetas y es donde me acuerdo que tengo ahí esas letras, pero no me acuerdo que existen si no es que lo abro. Por eso es que me gusta. Pablo dice buenas noches. ¿Cuánto cuesta la sandía? Ay, es que ya estoy muy lejos. Singrid, tú puedes, también estás cuando me estás motivando porque me pasa muy similar. Sí, mira, ya somos tres. Joana, no, ay, Joana, yo creo Joana se está acordando de nosotros. Leti, Eli e Ingrid, las tres ya estamos igual, somos igualitas en ese aspecto. Y Mari es nuestra coach. Mari siempre nos va a estar regañando porque no cumplimos una meta. Sí. Yo tenía una tía soltera y me llevaba con ella a caminar a hacer una dieta y era disciplinada en su vida. Ay, ya ves, Mari, así nos vas a traer a nosotras, nos vas a estar regañando. Se paraba a las 5 de la mañana a caminar antes de ir al trabajo todos los días de su vida. Híjole, les digo una cosa, mi papito, que en paz descanse, fue una persona muy disciplinada. Mi papá era a las 3, 4 de la mañana y ahí lo mirabas haciendo ejercicio en la sala de la casa. Mi papá tenía mucha condición física, que yo me acuerdo que él estaba adulto y mi papá lo miraba así, con esto nomás así pegando en el piso y con los pies hacia arriba, o sea, todo esto levantado hacia arriba como si fueran las manos, pero los pies y nomás con esto así en el piso, o sea, imagínense la flexibilidad que él tenía, ya siendo una persona mayor, pero eso lo hacía, no sé por qué él hacía eso todos los días. Y todos los días aparte se estiraba como tipo pilates. Aparte hacía sus ejercicios, que si lagartijas y que bla, bla. No, mi papá fue una persona que toda su vida hizo ejercicio. Lamentablemente ya él de nacimiento traía un problema en su columna que nunca se trató y eso fue deteriorando ¿cómo se le dice? Su salud. Eso fue lo que lo deterioró y muchos factores más, pues, de que él desde muy joven estuvo consumiendo esas cosas que ya sabemos que no se pueden mencionar, y más aparte el alcohol y todo eso se le juntó, entonces se fue deteriorando su cuerpo. Y en vez de ayudarse y haber entrado en un tratamiento, pues la enfermedad que él tenía es una enfermedad que les da, no todas las personas, pero se te van desgastando los huesos. Entonces, eso no tiene cura. Llega un límite donde si no te curas con tiempo, perdón, si no llevas un tratamiento con tiempo de calcio y cuidados en específicos para cuando llegues a una edad adulta no tengas mucho desgaste, entonces puedas tener una vida más sana, un poquito más saludable. Pero mi papá, con el tipo de vida que llevó, él solito lamentablemente lo que hizo es acelerar su enfermedad inconscientemente y se fue deteriorando. Por eso cuando lo operaron de la columna, la primera vez quedó bien, más o menos, pero a él lo que lo fregó más es que tenía esa enfermedad y ya no le podían arreglar más la columna, entonces se le fue desgastando más, al grado de que mi papá ya iba a llegar a un punto donde él ya no se podía ni mover. Entonces fue algo muy feo. Y más aparte lo del hueso de aquí, que ya les dije que la columna de él estaba así. Entonces a mi papá hagan de cuenta que se le miraba el hueso para acá, así como si trajera esto, mi joroba, como si la trajera así saliéndose como un hueso aquí, y luego su cabeza, él ya siempre estaba así.
O sea, él siempre estaba así porque obviamente el hueso se le desviaba. Entonces él ya siempre estaba así de lado. Cuando manejaba, él no sé cómo manejaba y siempre estaba de lado. Él ya había acomodado su carro y todo a su manera cuando él manejaba por lo mismo, porque él ya estaba de lado. Él ya no se podía desabrochar cuando tenía que ir al baño porque ya sus huesos, todo le empezó a fallar. Entonces por eso siempre es bien importante cuidarnos. Ay, Héctor, buenas noches. Dice él y los domingos a misa. Eso fue toda su vida, súper disciplinada con su vida. Ya tiene 5 años que murió. Ay, que en paz descanse tu tía. Ha de haber sido un buen ejemplo para ustedes, porque les voy a decir una cosa, cuando vemos ese tipo de personas, es un ejemplo para nosotros y nos quedan con una buena, nos queda grabado algo muy bonito sobre de ellos. Y se nota porque Mari se expresa muy bonito porque creó una gran admiración en ella, su tía. Héctor, buenas noches, saluditos para Megan, para Reina, Luna y Tania. E Ingrid, la tocallita Ingrid, dice, está durmiendo. Ay, es Reina, dice mi esposo Héctor también. Yo también estoy en tu en vivo, pero aquí estamos, gracias a Dios, en tu en vivo. Muchas gracias, Reina, que Dios te bendiga, cuida mucho tus nenas. Qué gusto que nos vengas a saludar. Que Dios los bendiga y que tengan muchísimo trabajo. Hay veces que uno dice, no quiero tener mucho trabajo, es muy pesado, pero sí es mejor, más vale que sobre y que nunca falte. Así es que aprovechen, chiquillos. Dice, ay, te estoy súper entendiendo, Ingrid, es bien difícil cambiar esas cosas. Chócala, chócala, sí es cierto, ¿verdad que sí? Yo pensé que era porque yo era bien cabeza hueca, pero es que es difícil. Imagínate toda una vida llevando un estilo de vida y de repente tener que hacer un cambio porque obviamente ya tu cuerpo te lo está pidiendo. Uy, es difícil, pero pues lo tenemos que hacer. Como les comento, no quiero llegar a una cierta edad donde ya de plano, más que nada la circulación. La circulación es un problema, aunque ustedes no lo crean, que cuando ya estamos en una edad adulta, si no haces nada por mejorar a tiempo, no puedo decir que a lo mejor ya lo vaya a quitar eso que tengo, no lo sé, solamente cuando vaya con un doctor, que un doctor me diga sí o algo, o yo solita lo pueda mejorar, no sé, no puedo decir cosas que no sé, pero yo lo único que sí sé es que también conozco personitas que han estado malos al grado de que ni siquiera pueden tener. Las articulaciones les duelen, que ni siquiera pueden traer ropa y han estado al punto de una edad donde dices, todavía están en una edad bien, o sea, que todavía están jóvenes. Para mí una persona de 60 años todavía está muy joven y está muy maciza. Mi mamá esa edad tiene y mi mamá trabaja y todavía cuida nietos y todavía anda para arriba y para abajo y se avienta tiempos extras y todo. Y no les voy a decir que está muy sanita y todo eso, pero tiene mucha fuerza. Entonces todavía yo la miro joven a mi mamá, bendito sea Dios, pero hay personas que ya llegan a esa edad y que ya no pueden ni caminar, que ya dependen de una silla de ruedas, que ya esto, lamentablemente, por esos tipos de problemas de salud. Y yo no sabía que la circulación te afectaba muchísimo a la larga, cuando no te lo cuidas con tiempo. Entonces ese es mi miedo. Entonces si yo quiero cambiar, eso es lo que me estoy metiendo en la mente, de que tengo que cambiar para no estar el día de mañana así, porque imagínense, yo voy a estar sola, ¿quién me va a aguantar? El único, el Johnny, pero pues el Johnny no tiene la obligación de que por mis descuidos el día de mañana él tenga que echar a perder su vida en estarme cuidando todos mis males, nada más porque yo no hice caso. Y mis hijos pues tampoco no tienen la obligación del día de mañana, por yo no cuidarme a tiempo, que ellos tengan que estar lidiando conmigo. Entonces digo, imagínate, voy a estar solita y yo toda enferma y lo único que voy a pensar es que ya mejor no voy a querer estar aquí para no causar molestias. Yo soy una persona tan independiente que a mí no me gusta decirle a alguien, ¿me pasas el agua? O ¿me sirves agua? Yo jamás, o sea, no me gusta. No me gusta. Es más, a mí cuando el Johnny me atiende y me da algo, me da pena. Se los juro, me da pena, me chiveo, me da pena, porque yo no estoy acostumbrada a que me estén atendiendo. Yo siempre he sido bien independiente por todo. Y a mí no me gusta. Yo podré ser servicial con otras personas, pero a mí no me gusta que me estén atendiendo. Y yo sé que yo voy a llegar a una edad donde no me va a gustar
que estarle dando una molestia a alguien. Entonces, esa es mi motivación. Eso va a ser mi motivación en ponerme las pilas para que el día de mañana, porque miren chicos, los años se van bien rápido. Ya se me han ido los años corriendo y yo sé que se me van a ir todavía mucho más. Entonces, ya entre más grande uno, más rápido se empieza a ir la vida. Entonces digo, no, ya, Ingrid, ponte las pilas. No es por la edad, simplemente es por la salud y yo no quiero ocasionarle problemas a nadie. Y si yo estoy en una condición mala, una cierta edad, por no haberme cuidado, me voy a deprimir. Y lo que voy a querer hacer es mejor ya irme. Por lo mismo, por no ser una carga más. Entonces, mejor desde ahorita. Vamos a ponernos las pilas, ¿sale, vale? Vamos a empezar a hacer pequeños cambiecitos porque yo sé que lo podemos lograr en el tiempo que sea. Si es un tiempo corto, que mucho mejor, pero con ayuda de Dios, todo el tiempo con ayuda de Dios, vamos a poder cumplir cada uno de los propósitos que tengamos en la vida. Y yo sé que si Diosito tiene algo para mí, me va a ayudar a poder cumplir esos pequeños cambios que quiero ir haciendo en mi vida por mi bien y por el bien de los demás. Porque ya les dije, no se trata nada más de uno dejarse caer y dejar que el día de mañana te batallen. Yo no quiero darle molestias a nadie. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Sale, vale, chiquillas? Sí, nunca has visto a alguien como ella, es lo que te digo, ¿verdad? Que te dejó bien impactada y es algo que en tu memoria siempre lo vas a tener, Mari, porque son ejemplos de personas que dejan una semilla, una semillita bien plantada en las personas. Yo no te puedo decir en cada una de las personas, pero las personas que estuvieron alrededor de ella, te lo apuesto que la han de recordar con mucha admiración, porque no todas las personas podemos tener esa disciplina. Es de admirarse, la verdad. Sí, que Dios la tenga en su santa gloria, exactamente. Es tremenda tu tocaya, sí te creo. Y luego le pusiste Ingrid, pues ¿cómo no quieres que vaya a ser tremenda? Va a ser igual que la Ingrid de Lokis. Nada más que eso sí, ¿eh? Desde chiquita acostúmbrala a que tenga unos hábitos saludables y que sea una personita inteligente, que no vaya a salir burrita como yo. Siempre fuerte, ay, like 37. ¡Uy, sí es cierto, chicos! Estábamos en los likes menos de 10 o ya ni me acuerdo. Ay, es que les digo una cosa, yo al principio les digo, sí, compartan, dejen sus likes y la verdad se me olvida. Yo me agarro en el cotorreo con ustedes y me quedo tan a gusto que se me olvidan esas cosas. Pero muchas gracias, siempre fuerte, gracias. Dice, estoy trabajando, solo vine a apoyar un ratito. Que Dios te bendiga, gracias. Oye, sí, mira, en la tarde, saluditos para tu familia, muchas bendiciones. Pasé un ratito nada más y alcancé a mirar que estaban comiendo, iban a empezar a comer todos, provechito, que Dios siempre los bendiga y que les multiplique todos sus alimentos y que siempre tengan esa hermosa convivencia. Es tremenda tu tocaya. Ay, chicos, pues, ¿cómo la ven? Miren, yo me quedé con dos cosas muy importantes que las voy a implementar. Esta mezcla de plátano con espinaca, selga, avena y coco rallado, nunca lo había escuchado. Probablemente con avena y con coco, probablemente, pero es que tampoco nunca he probado el plátano con coco. Pero vamos a probar algo distinto. Y lo de la papaya con el jugo de limón, me imagino que ha de ser un sabor muy delicioso, pero fíjate que me intrigó y lo voy a hacer eso también. A mí me encanta el agua de papaya natural, me gusta, y más cuando tiene esa textura como espesita. Entre más espesita esté, me encanta, me fascina. Pero bueno, mis corazones, dice, fuimos a llevar a vacunar a tu tocaya Ingrid, dice, es tremenda. Agarró la mano a otro niño y mi esposo Héctor y yo y sus hermanas nos quedamos mirando a su... Ay, no. Eso sí no se parece a mí, ¿eh? ¡Ah! Eso sí no se parece a mí. Y es que yo soy así como yo soy muy platicadora y todo, pero cuando tengo a las personas ya de frente, así, en persona, personalmente así de frente, soy más tímida. Casi no hablo. Y sí hablo, pero necesito convivir muchas veces con las personas para que pueda
pueda platicar así como soy con ustedes ahorita. Por eso les digo que yo soy feliz aquí, porque estoy platicando, pero yo estoy segura que si yo les miro la cara o les veo los ojos cuando ustedes me estén viendo, me hago chiquita. Me da pena, porque ya si en persona me cohíbo. Y así cuando estoy conviviendo en un convivio familiar o algo así, que son personas que no conozco mucho, que no frecuento, no hablo. No, por eso les digo, ni me van a decir, ¿es en serio que es la Ingrid? No hablo, me da mucha pena desenvolverme. ¿Por qué? Porque siento que mi personalidad no le caería muy bien a cualquier persona, se podía malinterpretar de muy confianzuda o mi tono de voz muy desagradable para muchas personas, porque ya ve que luego me dicen que hablo como perico, o sea, que hablo mucho, a muchas personas no les gusta. Entonces como ya me creé esas cosas en mi cabeza, yo por eso cuando estoy así en una casa ajena, cuando estoy de visita, cuando estoy haciendo cosas o algo, casi no hablo con la gente. Ah, pero si me dan la palabra como aquí, que nadie me mira, bueno, que sí me miran, pero yo no estoy viendo a las personas, no hombre, hablo hasta por los codos. No hombre. ¿Y crees le di un beso? Ay, no, es que sabes una cosa, los niños así son. Los niños cuando están chiquitos, ellos son bien cariñosos y les gusta estar haciendo como amistades. A mí me toca ver muchos casos así de cómo están chiquitos y luego van y se dan un besito o juegan y todo. Ay, qué linda. Dale un besote y un abrazo, cuídala mucho. Dice Sal Ingrid, debemos hacerlo con nuestra salud y así mejorar para un futuro. Sí, vamos a buscar una manera de cómo motivarnos para empezar a hacer todas juntas un cambio significativo. Pero déjenme pensar de qué manera lo vamos a poder hacer para motivarnos y poder decir, ya lo logramos, ya vamos dando un paso, ¿ok? Dice, Eli, estás joven, sigue tu rutina de belleza, es muy importante, cuídate. Sí, si tienes tu rutina de belleza, lo que dice Mari, eso es perfecto. Síguela, 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 es muy importante. Créense, ¿cómo se dice? Créanse, no. ¿Cómo se dice? Crean, recrean ese. No, es que no sé cómo es la palabra, es que créanse para mí es como de creerse. Háganse ese tipo de hábitos, chicos, porque sí es muy importante y luego si no van a tener la cara maltratada como yo. Yo afortunadamente no la tengo peor porque no uso maquillaje todos los días, casi no me maquillo. Es bonito y respeto mucho que lo hagan, pero como no tengo esa disciplina de cuidado, ni soy una persona que me cuido mucho, yo pienso que si me maquillo y que me estoy diciendo me voy a maltratar más, ¿sí me explico? Y por eso son las cosas que yo me meto en mi cabeza, aparte que casi no me gusta andarme maquillando, no sé por qué, no sé por qué casi no me gusta, sí me gusta el maquillaje y todo, pero nomás un ratito. No soy muy fanática, pues, pero si ustedes lo pueden hacer, háganlo, chicos. Eso es algo que a nosotras como mujeres nos hace sentir con vida, diferentes, plenas, bellas, sobre todo, porque nosotras nos tenemos que estar sintiendo bellas todo el tiempo. Si nos sentimos mal y feas, como a mí me llegó a pasar muchos años de mi vida, no, hombre, van a cometer muchos errores en su vida. Muchos. Y ya después les platico cuáles errores son los que me llegó a tocar pasar por sentirme así fea, gordis, grande, ya de una persona no querida y tal. Pero bueno, son traumas que yo solita me metí en la cabeza. Pero bueno, chiquillos, dice, adivina cómo reaccionó mi esposo. No, pues ya me puedo imaginar. Todos los papás son bien celosos. Son bien celosos. Y aunque están chiquititos, no les importa. Son celosos los papás. Sí, exacto, ándale, para la autoestima, exactamente, nomás que te digo que no sé decir las palabras correctas, a veces se me borran, pero exactamente, es para que tengas una piel sana, exacto, y tu autoestima, porque todas las mujeres nos tenemos el maquillarnos y arreglarnos yo lo digo de vez en cuando porque eso es lo que a mí me hace sentirme diferente. Cuando estoy con ustedes y que me arreglo, y sí, de repente sí salgo con el yo no voy a decir nunca te arregla, pero les voy a decir una cosa, la mayoría de que nosotros hacemos siempre son cosas que tenemos que hacer de trabajo. Casi no somos de andar paseando en la calle. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, ay, no me voy a maquillar para andar haciendo esto, para andar sudando, y yo no me motivo, no me gusta, pero
cuando voy a trabajar aquí con ustedes, en lo que a mí me gusta, que los hábitos, ay, me siento a gusto porque de perdida ya me puse mis chonguitos, ya me puse mis pestañas y yo me veo diferente y a mí me hace sentir bien. Mi autoestima se eleva. Me hace sentir un poquito como más, ay, Ingrid, jamás me voy a sentir una persona que no soy, pero sí cambia mi interior, me hace sentir un poquito feliz verme así. Entonces eso sí es verdad, chicos, cuiden esa parte. Me dice que ya tiene yerno. Ay, no, ni quieran ni digan esas cosas. Van a ver cuando crees que quieran dar de novia, no van a querer, chiquillos, mejor no. Ah, cuando está chiquito uno todo lo ve feliz y uno dice, ay, sí, mi niño y todo, pero bueno, son cosas que uno nada más dice, pero no. Dile que va a querer tener yerno tan chiquillo, tan chiquilla la bebé y que ya cuando tenga 28 años para arriba, ahí. Porque todavía 20 a los 25, todavía están muy peques y todavía no piensan bien. Ya de los 28 años, dígale, sí, mija, cásese. No es cierto, cásese no. Si quiere tener novio, tenga novio y ya va a saber escoger, ya va a saber elegir, ya va a saber, ya va a poder identificar. Mientras, no. Ay, imagínate, yo lo quiero dejar para monja, ay, no. Pero bueno, ya chicos, me voy a ir a retirar. El Johnny tiene hablándome desde hace rato, pobrecito. Pero es que yo tengo que aprovechar para platicar todo lo que me hace sentir a gusto aquí con ustedes, que ni siquiera me fijo en el tiempo. Pero bueno, mis corazones preciosas, yo sé que siempre cuento con Mari. Gracias para Eli, que el día de hoy tuvimos una conversación tan satisfactoria. Eli, muchísimas gracias por compartir con nosotras y haber estado un ratito con nosotras compartiendo. Gracias por unirte a esta experiencia tan bonita, porque la verdad a mí me hace sentir súper feliz. No las miro de su carita. El día que nos pongamos a hacer live y que las invite a unirse, me van a chiviar todas, porque ahí se van a dar cuenta que no voy a poder hablar igual, porque me va a dar pena, porque las voy a estar mirando, Así es que no vayan a decir, la Ingrid es sangrona. No, es que a veces sí me da penita cuando siento que la gente, cuando le miro los ojos a las personas y que yo estoy hablando, me da pena. Pero bueno, mis corazones, ya hasta el teléfono me dice 20% de pila, ya vete, Ingrid. Bueno, mis amores, yo las voy a dejar. Muchas gracias por todo, gracias por haberme soportado este tiempo, por estar conmigo compartiendo un ratito, por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Gracias por esos likes, chicos, gracias por todo el apoyo que nos brindan y sobre todo esta plática que para mí todo el tiempo es tan satisfactoria y la verdad me voy feliz. Hacen que me vaya feliz a acostarme a mi camita y yo me siento a gusto. Hasta la cara de pedito se me quita y me voy bien a gusto con el Johnny. Ah, hasta la enojada se me olvida. Pero bueno, chiquillas, Reina, gracias, Reina. Yo sé que estás con el usuario de tu esposo Héctor, pero muchas gracias, Reina, por habernos venido a acompañar. Gracias para Mari, los quiero con todo mi corazón. Para Leticia Barrios, muchas gracias, mi corazón. Ojalá, no sabemos si Leti todavía está aquí, pero igual le vamos a dejar muchos besitos y abrazos y que pase una linda noche con su hermosa princesa María. Uy, que si ustedes la vieran, es una belleza, tiene unos ojos bien coquetos y está bien preciosa. Y gracias para Mari. Gracias, Mari, por todo. Sabes que eres mi reina, mi corazón. Sabes que tienes un lugar bien especial aquí. Y todos ustedes. Pero no saben a poner celosas con Mari y con Leti, pero es que ya saben que ellas siempre están aquí con nosotros. Y son personitas que cuando yo a veces estoy pasando una situación difícil, ellas me mandan un mensajito y me hacen sentir feliz. Así es que ya saben, chiquillos, así debemos de ser todos. ¿Sale, vale? Gracias, chicas. Dice, hoy te encontré y ya me suscribí. Muchas gracias, corazón. Pues esperemos que te haya gustado estar aquí con nosotros y que puedas venir no nada más una sola noche, puedas estar más noches aquí con nosotras compartiendo. Sabes que aquí puedes contar con una hermosa familia. Somos pocos, pero bien unidas, chiquitos, ¿ok? Somos el Club de Chicas Empoderadas. Todas somos unidas y nadie nos hace nada. Así somos aquí nosotros. Feliz noche para todas y nos vemos mañana si Dios nos permite. Bueno, ya mañana, ya en unas cuantas horas, bueno, en la noche del día de hoy, ¿sale, vale? Los quiero con todo mi corazón. Gracias por todo. Eli, Mari, buenas noches. Ay, para siempre fuerte, que el día de hoy nos vino a saludar un ratito. Sale, vale, gracias por haberse quedado a todos ustedes.
Nos vemos mañana, mis corazones preciosas. Bye bye. Ya me voy a atender al... No, pues me voy a atender al Johnny. Miren, chicas, tengo que levantar todo esto. No puedo dejar así. Y no que esté de chismosa y de quejona, pero es que tengo que hacerlo. No puedo dejar la cocina así. Pero bueno, ya los voy a dejar porque si no, me voy a ir a acostar hasta las 3, 4 de la mañana con el Johnny. Las quiero mucho. Que pasen una linda noche y gracias por todo, chiquillas. Nos vemos mañana, ¿sale? Vale, a ver qué cocinamos mañana. Bye. Feliz noche a todas. Besos y abrazos.